Bienvenidos a su podcast Teresiarcas del Edén. Nosotros somos Eduardo Fong y Gabriela Cortés. Recuerden que aquí está bien no estar de acuerdo. Y pues ya estamos aquí en la temporada número 2, empezando el año, 2022. Feliz año a todos. Sí. Felices fiestas, cero COVID para todos. Oye, Gaby, me he dado cuenta que tú siempre cuando dices bienvenidos a Teresiarcas del Edén, yo soy bla bla, y luego siempre te ríes. O sea, no sé por qué. No sé, yo tampoco sé. Siempre te ríes, o sea, nunca lo puedes decir con seriedad. Ah, bueno, ya. No hay seriedad aquí. Es que soy una persona feliz. Uy. Feliz pero darks. No, pues esperemos y ahí todavía nos sigan escuchando. Estuvimos ausentes durante un mes completo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Estamos preparando algo bueno. Mejoramos en algunas cosas, a ver si las notan. Ojalá. Saludos a Pati, que siempre me pide que le mandemos saludos. Saludos a Pati ahí. Saludos a Pati. No, Pati Alba. Pati Alba, porque si hay muchas Patis, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, este tema se va a tratar sobre las plantas, aquellas plantas que nadie pela. ¡Oh, claro! Ya empezamos a llorar, ¿no? Bueno, y para eso traemos a un invitado, un especialista, un amante de las plantas. Les llora, les canta, les cuenta cuentos. Les prepara sus camitas, les pone sus vitaminas, sus minerales. Pues bueno, aquí para no hacerla tan de emoción, tenemos a Bruce Morales. ¿Cómo estás, Bruce? Muy bien, ahora sí que agradecido de que me hayan invitado aquí a estar en su podcast un rato y a venir a platicar un poco de lo que me gusta. Qué bueno que viniste. Aprovechamos que vienes de visita a la ciudad. Porque fíjate, lo empezamos a hacer pues vía Zoom o algo así por el estilo. Y que te comento y que me dices, no, pues voy a ir para allá a Juárez. Y yo, híjole, pues vamos a aprovechar, ¿no? Va a ser el primer episodio. Sí. Sí, pues aquí Bruce tiene ya tiene unos añitos trabajando con las plantas. De hecho, siempre me gusta mencionar que fue quien me ayudó con mi tesis en licenciatura. ¿No sabías, Gaby? No. Pues ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Algo nuevo, ¿no? Sí, o sea, yo llegué ahí, ni sabía ni preparar un agar, ¿no? Entonces, así como que, pues, no, mira, pues, ¿de dónde vienes o qué? ¿Qué hiciste todos los semestres que ya llevabas en biología? Casi acabas la carrera. Sí, entonces, no, pues ahí fue nuestra primera conexión. Entonces, Bruce tiene actualmente un canal de YouTube, que son las plantas de Bruce, si no me equivoco. ¿Cuánto tienes con él ya, Bruce? Sí, de hecho ya llevamos, bueno, con la página como tal, así como que me compartiendo un poco de información, que al principio empezó como que con memes de las plantas. Sí. Me aventé como unos, yo creo, 2 años y medio, 3. Ok. Pero ya con el canal y ya cuando lo empecé a hacer como que proyecto de divulgación más, pues realmente ya son como unos 2 años, yo creo ya. De hecho, yo creo dentro de unos 2 meses ya cumplimos como que los 2 años de que ya está el canal, de que pues está ya como que pues más establecido, ya enfocado a dejar de compartir tantos memes. Y de que ya monetizó. Sí, de hecho, pues sí, no tengo los 2 años monetizando, pero sí ya. Apenas ya. Pues es un logro. Sí. Entonces, pues a quien le interese, pues puede visitar su canal en YouTube, está muy interesante. Esas personas que andan buscando cómo quitar esas plagas tan fastidiosas, pues aquí nuestro amigo Bruce en algunos videos nos muestra cómo combatir con ellas y no solo con agentes químicos, ¿no? Sino de forma natural para no dañar al medio ambiente, que eso es de lo más característico de tu canal, ¿no? Que lo haces con productos naturales. Sí, de hecho me enfoco más como que el lado agroecológico, entonces igual por lo que pues he estado ahora sí que estudiando, pues he visto que es el usar químicos y sobre todo las personas que están en casa que empiezan a ocupar algún compuesto como fungicida, insecticida o así, pues realmente a veces haces más un daño y a veces no lo saben usar también. Entonces lo enfoco mucho a que pues mejor hagan algo agroecológico, algo orgánico, algo que a veces pueden conseguir hasta en su casa y pues con eso combatir diversas plagas que pues ayuda bastante, ¿no? Y vaya que son latosas, ¿eh? Mira, para esto tuvimos una dinámica ahí en las redes donde la gente nos mandó algunas preguntas. Yo traigo aquí algunas preguntitas, pero eso lo dejamos si quieres para más adelante. A mí me gustaría que nos hables poquito de lo que es tu trabajo, de lo que haces actualmente, a lo que te estás dedicando, y pues sí, de alguna manera que nos des una introducción de lo que tú haces actualmente en tu canal. Ok, va que va. Bueno, pues realmente yo ahora sí que soy biólogo, igual que ustedes, y igual de la UACJ, ¿no? Pero ahora sí que ahí mismo, de hecho, también me aventé la maestría y durante ese tiempo, pues principalmente yo estuve trabajando con lombricomposta.
Para los que no sepan, pues, qué es la lombricomposta, como tal, pues, es el proceso en donde, pues, hacemos, ahora sí que la destrucción de la materia orgánica. Se ocupan lombrices, es una lombriz que es Eisenia foetida, y es una lombriz que, pues, está probada para, pues, ahora sí que degradar bastante, y tiene muchos microorganismos. Entonces, esos microorganismos también ayudan a degradar, pues, generan un abono muy rico en nutrientes, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando mucho con, ahora sí que con la lombricomposta, y, pues, desde lo que es la carrera y así, pues, salió como que el amor a las plantas, ¿no? No lo veía tanto como divulgación, como ahorita con el canal y todo este tipo de cosas, pero pues más que nada lo veía como pues parte del estudio, pues ahí con eso salió mi maestría y posteriormente pues también con unas colaboraciones que hice en la maestría, pues salió el hecho de pues venirme a estudiar, o irme más que nada a estudiar ahora sí que el doctorado, que ahorita pues es el que andamos haciendo, ¿no? Y en ese doctorado pues realmente lo que ando haciendo principal pues es trabajar otra vez con unas bacterias. Porque, pues, aunque tengo de las plantas de Bruce, realmente como que mi enfoque más grande es con los microorganismos que están alrededor de las plantas. O sea, sí sé, por ejemplo, de plantas, al final de cuentas, pues, si les estoy tratando de proteger plantas, pues ahora sí que tengo que saber cómo funcionan las plantas, ¿no? Y es popularmente lo que más se conoce, ¿no? Antes de que los microorganismos que, pues, por lo regular, pues pocas personas ahora sí que al momento de tener una planta dicen, ay, tengo que cuidarle los microorganismos de mi planta, ¿no? Entonces... Nadie los toma en cuenta. Sí, de hecho, o sea, poca gente dice, ay, hay bichos ahí, y pues lo más bichos que agarran yo creo son los insectos. Pero pues están esos microorganismos ahí, ¿no? Que es lo que más estudio, sobre todo su interacción en cómo esos microorganismos ayudan a defender a las plantas de enfermedades, ¿no? Entonces, pues también me enfoco mucho en lo agroecológico, en el ver el que pues se dejen de usar muchos compuestos químicos y actualmente pues qué es lo que se necesita, ¿no? Como que el cambio de pensamiento en cómo se produce y pues al final del día buscar otras opciones más sustentables. Eso es como que de manera general lo que andamos haciendo. Y se me hace interesante que menciones lo de los microorganismos porque es algo que la gente pues no considera o pues... Es que como no lo ven, no lo toman en cuenta. Totalmente, o sea, algunas de las preguntas más relacionadas a algunas cosas así como mencionas con los microorganismos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que Gaby no está muy familiarizada con las plantas. Es bióloga, pero las vio de lejos a las plantas. Sí, yo no aprendí nada de plantas ni de peces. Así que no. ¿Qué traes con los peces? No aprendí nada, lo siento. Pues no aprendes nada en realidad en la carrera. ¿No? Creo que aprendes más en campo, ¿no? Sí, trabajando sí, con ellos. Ajá, o sea... Y a todo esto te iba a preguntar, está muy interesante todo lo que estás haciendo y la forma en la que aborda las plantas, o sea, es un canal muy, se puede decir hasta de nicho, ¿no? Porque trabajas especialmente con eso, pero ¿tú alguna vez imaginaste que te ibas a dedicar a hacer un canal o lo empezaste así nada más por memes, pero o en realidad tenías en mente, dices, no, pues quiero divulgar porque está eso, tienes productos, ¿va? No los mencionaste, pero tienes productos, o sea, ¿pensaste en todo eso o nada más fue cosas que se fueron dando? No, de hecho, fíjate que de cierto modo pensaba en los productos porque cuando hice mi licenciatura, ahora sí que hice un verano de investigación y ahí fue donde conocí todo el mundo de las bacterias, de que había productos que se vendían y empezaban como que a agarrar auge del mercado. Pero pues no veía nada de las plantas de Bruce en ese entonces, ¿no? Yo creo en ese momento ni por mi cabeza pasó. Hasta hace como unos 3 años que empecé con lo de la página. Y de hecho fue así de que, ay, pues empecé a compartir memes, hice una página y la página fue agarrando vuelo pues por tanto meme, ¿no? Pero y llegó un momento en el que pues la página ya empezó a ser más grande y mucha gente empezó a preguntar en la misma página, oye, es que ¿cómo le hago con mi plantita? Como que empezaron, dijeron, ay, comparte muchas cosas de plantas. Y al mismo tiempo también empecé a compartir las plantas que pues yo tenía en mi casa. Normalmente yo empecé a armar un huerto urbano allá en Puebla. Así que tengo como unos ya 4 años que me fui a vivir para allá. Entonces empecé a armar un huerto urbano. Entonces empecé a compartir todo ahora sí que lo del huerto, las plantitas que andaba haciendo. Y mucha gente empezó a preguntar. Y de ahí es donde empiezo a decir, bueno, pues si la gente empieza a preguntar, pues al final de cuentas pues les ha de interesar, ¿no? Y pues ya había mucho en YouTube y así, y dije, pues me voy a lanzar a empezar a hacer videos y hacerlo ya como pues un canal, ¿no? De hecho ni la divulgación me había pasado por la cabeza. Y cuando empiezo como que a grabar videos, ya empecé a salir a cámara. Yo creo que como todos, ¿no? Empezamos a hacer un video y a veces no lo queremos ni ver porque... es que sí, no lo quiero editar, la verdad. No escuchar. O lo edito una vez y ya, porque la verdad me oigo bien raro y no sé qué onda, ¿no? A veces creo que hasta nuestra misma voz no... A nadie le gusta su voz. Ajá, exactamente. A nadie, ¿no? Y pues en ese momento fue así que no, empiezo a hacer videos, les empecé a subir y empezaron como que a tener vistillas y así. Entonces ya poquito a poco empezó como que la gente a tener interés en el proyecto, en las plantas de Bruce y pues poco a poco se empezó a juntar la gente.
Y al mismo tiempo empecé a conocer también a varios divulgadores de aquí de México. Así que, pues, por ejemplo, me contactó, de hecho, no sé si hayan escuchado de Pregúntale al biólogo. Sí. Dulce, pues a mí me contactó Dulce porque tenían y estaban armando como una red de divulgadores. Entonces me contactó y de hecho hicimos hasta una colaboración y así. Y, por ejemplo, pues de ahí empecé a conocer a muchos, a Lentos Mariela, a una chava de Biolovers, a varios, a unos chavos de Pajareando Ando. Y también, por ejemplo, algunos, por ejemplo, hay una que se llama El de Darwin. Biologando también, ¿no? Ajá, los de Biologando, sí. A varios de ellos, y pues hagan de cuenta que ellos, pues ellos ya tenían rato en todo esto de la divulgación, igual compartían memes y así, y ahí fue donde dije, o sea, como que sí hay un mundo de divulgación, entonces ya fue donde empecé como que a ponerlo más, ahora sí que decir, bueno, si voy a hacer como que esto, pues voy a empezar, a lo mejor no dedicarme al 100%, pero sí darle una importancia, además de que pues con el COVID también, con toda esta situación, pues al final del día también viendo esta pregunta que mucha gente se empezó a hacer, de que pues la ciencia no estaba tan, ahora sí que tan grande, ¿no? Poca gente realmente se pone a ver como que ese lado, y pues yo dije, bueno, voy a compartir ese lado de la ciencia con el lado de las plantas, ¿no? Entonces pues lo trato de poner también muy, o sea, a pesar de que es agroecológico, trato de explicarle a la gente también cómo funciona, como que la parte de atrás, ¿no? O, bueno, yo le digo la parte de atrás, pero es por ejemplo, al final de cuentas, ¿qué le hace la luz a la planta, no? ¿Y por qué la necesita? ¿Por qué necesita agua? ¿Por qué a veces no nada más necesita ponerle agua, sino necesita buenos nutrientes en el suelo? Entonces trato de enseñarle a la gente para que no nada más sea de que, como hay luego muchos canales de que, ay, pues ponle, no sé, cáscaras de huevo y con eso te va a florear. Pero pues la gente a veces dice, ay, pues ahí le ponen un chorro y esperan un buen de flores, ¿no? Pero pues hay que explicar a la gente que esto tiene que ser en un tiempo, tienen que estar a lo mejor molidas o tienes que esperar, la tomo de aplicación, o a veces le echas de más y las matan, ¿no? Entonces ahí es donde empecé a ver como que esa necesidad, y de ahí fue donde ya pues puse como que las plantas de Bruce como un canal de divulgación, y a raíz de ahí pues es lo que es ahora. El consultorio Bruce. Sí, ¿va? Pues hasta me quedé así de guayo, pues sí, tienes razón. Sí. Por ejemplo, pues te entiendo porque nosotros también, el podcast, pues porque nació también porque nació está curioso, pero nosotros decíamos, bueno, pues es que va a haber gente que nos va a escuchar, nosotros lo queríamos hacer así, jugando, pero pues ahorita poco a poco nos vamos motivando, empiezas a ver así como que te empiezan a escuchar, te empiezan a comentar, oye, le escuché el episodio, y te empieza a motivar, ¿no? O cuando te dicen que aprendieron algo nuevo. Eso no lo sabía. Sí, a mí sí me han dicho, se siente bien padre cuando dicen, aprendí esto porque lo escuché con ustedes y así. Entonces supongo que tú teniendo tu canal de YouTube, que te hagan un comentario, que empieces a haber visto, pues algo que te sigue motivando, ¿no? A veces pues las preguntas de la gente te van a hacer investigar más, ¿no? Pues a lo mejor eso no lo sabía. A mí me pasó. Por ejemplo, pues si recuerdas que traía lo de las mascotas de Fong, que ahorita lo traigo pausado, pero también yo era un poco más arriesgado porque era en vivo, entonces era un poquillo más arriesgado porque pues ahí si te agarran en curvas y no sabes algo, pues acá no empiezas a voltear para abajo y estás usando el celular. El Google, ¿no? De volar. Alexa, ayúdame. Y Alexa contestando en voz alta. Es mi asistente. Mira, yo no sé, pero Alexa sí. No, pero sí me pasó así una vez en una transmisión en vivo que estaba hablando del ciclo sobre el nitrógeno y todo esto en un ambiente acuático, ¿no? Una pecera que tenía que estar ciclada, que el nitrógeno tenía que pasar por un proceso de bastante tiempo. Entonces una pregunta que me hizo una persona así en los comentarios me hizo así directamente, oye, ¿y qué tal bueno es el ajo en la pecera? Y yo dije, el ajo. Y o sea, intenté como que ignorarlo el comentario, ¿no? Lo leíste, ¿no? Y hiciste como que no. como que no lo vi, ¿no? No, de hecho, creo que tú me estabas viendo esa vez, ¿no? Y creo como que lo ignoré poquitillo, así como que leí otras preguntas, respondí otras mientras estaba asimilando la pregunta que me habían hecho y después dije, y sobre el ajo, pues la verdad, pues déjame investigo, ¿no? Porque dije, ¿qué es eso? O sea, jamás había escuchado que alguien echara un ajo a la pecera, o sea. ¿Y ahorita ya sabes la respuesta? Pues sí, es como un antifúngico, un anti algo, o sea, es como un método que utilizan ellos para para matar cualquier bicho ahí que ande medio raro. Es como cuando le echan las cucharadas de sal también y todo ese tipo de cosas. Pero jamás había escuchado un ajo y me agarró así como que en curva y dije, oh. No, y luego empecé ¿no? Porque, bueno, yo también he visto que, por ejemplo, el ajo tiene cerca como unas 250 sustancias que son tanto antifúngicas como antibacterianas. Ajá. Entonces, en la pecera así directo, pues se me hace como que
Sí. Como que de golpe, ¿no? O sea, como que echarle un chorro y ves que ahí, a fin de cuentas, tienes que haber microorganismos, A ¿no? lo mío, así, o sea, no sé también qué tan selectivo sea, que no creo que sea selectivo, o sea, va a ir parejo, ¿no? Entonces te va a matar bacterias benéficas Buenas y malas. o maléficas, Hasta ¿no? el Entonces, pez, ¿no? Ahí. sí, o sea, pues yo me imaginé así en mi mente lo que me dijo, me imaginé el ajo directamente así en, pum, el diente, ¿no? O no sé si toda la cabeza de ajo, no sé. Pero pues ya lo medio investigué ahí, pero ya le respondí después ahí un comentario, pues ya, caso omiso, ya ahí quedó. Ahí quedó. Sí, le respondí, pero pues hasta ahí quedó. Bueno, Bruce, ¿y qué nos podrías platicar tú unas generalidades de las plantas? O sea, poquillo así de generalidades de las plantas. Por ejemplo, no sé, podemos decir que es una sí, planta, es ¿no? que es una planta, ¿no? O sea, son organismos, son seres vivos, ¿no? Son Puedes seres empezar vivos. con eso que la gente va a decir, pues, porque actualmente, pues, muchas personas, tú le dices es un ser vivo y se te va a quedar viendo así de que, porque es un ser vivo, ¿no? ¿Tú podrías decirnos por qué es un ser vivo? Bueno, ahora sí que la definición de ser vivo es, pues, ahora sí que bastante grande y enfocándola directamente como las plantas, pues hay que entenderlo que al final del día ahora sí que siguiendo a Whitaker, hay 5 grupos grandes importantes en el mundo, al menos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Quién sabe si allá afuera, pero son 5 grupos grandes, ¿no? Entonces uno de esos grupos importantes pues es las plantas, en donde entra pues al final de cuentas como que su clasificación como seres vivos, que es en donde se ha empezado a diversificar. Creo que ahorita ya lo dividen con otras 2 más, pero pues como que el que la escuela siempre enseña es el de Whitaker, ¿no? Entonces pues ahí tenemos a los hongos, a las bacterias, a las plantas, a los animales, pues a los prototistas, ¿no? Que ahí es donde meten a todo lo que no cabe en los otros 4. Todo lo que saben que es, ¿no? Ajá, el reino basurero que le dicen, ¿no? Sí. Ahí va todo lo que... Sí. Órale. Y de ahí es donde entra, por ejemplo, las plantas. Pues al final del día las plantas, pues una de las capacidades grandes que tienen, o por el que más se conoce, pues es el hecho de que son autótrofos. Y eso es el hecho de que, pues al final del día pueden empezar a sintetizar, ahora sí que sus propias moléculas y no necesitan, ahora sí que obtenerlas o depredar a otro organismo, como lo hacen, por ejemplo, los animales, como lo hacen hasta los hongos. Los hongos, por ejemplo, por lo regular secretan enzimas y pues degradan a otro. Y las plantas realmente no hacen sí que ese trabajo, ¿no? Realmente ellas ahora absorben nutrientes del suelo y pues al final de cuentas esos nutrientes con la luz pues sintetizan sus propios, principalmente lo que es glucosa, ¿no? Y pues todos los organismos vivos, al menos la mayoría, pues necesitan una fuente de azúcar. Y en ese caso, pues las plantas, pues principalmente generan lo que es la glucosa, ¿no? Y eso pues ya les sirve pues para generar todas sus partes, que es lo que la componen, principalmente lo que es su tallo, que es en donde pues ayuda a moverse todos los nutrientes. Luego tienen sus hojas, que es en donde captan, pues al final de cuentas, y hacen el famoso intercambio de gases, el que pues sabemos que una planta, o la mayoría de la gente, pues al final de cuentas entiende que es quien se encarga de como que limpiar el aire. Y de liberar el oxígeno, ¿no? Ajá, exactamente, ahora sí que es el que jala CO2, pues libera oxígeno, y pues por otro lado tenemos la raíz, que de hecho la raíz yo creo que es la parte más importante de la planta, porque es la que está en contacto con el suelo, y es la que está en contacto de todo lo que pueda absorber de nutrientes, ¿no? Así que todo lo que se va a alimentar, pues lo obtiene principalmente de ahí, ¿no? Y eso ya suben los nutrientes y pues con ayuda de la luz y todo esto, pues ya puede generar. Entonces, pues al final del día, al ser un ser vivo es eso, ¿no? Que tienen la capacidad de pues poder sintetizar sus propios alimentos, tiene pues al final de cuentas funciones fisiológicas, que pues ahí tienen un chorro las plantas al final del día, pero pues eso es lo que hace, por así decirlo, estar vivo y pues ahí es donde entra esa clasificación, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué opinas de eso, Gaby? Sí, pues es más o menos lo que vimos en el episodio de... Origen de la vida. El origen de la vida, en el que vimos las características de un ser vivo, ¿no? Que es que reacciona al ambiente, que tenga un metabolismo, que... Ya se me olvidaron todas las demás. Que nazca, crezca, se reproduzca y muera. Ajá. Entonces, pues es parte de lo que lo hace un ser vivo. Pues sí, un organismo que pues ya tiene una célula, ¿no? Su célula eucariota, dices tú, bueno, pues es un ser vivo, ¿no? Ya tiene su célula vivita también funcionando y todo. Algo que sí está complicado y no te va a meter en apuros es la fotosíntesis, ¿no? Pues también es muy famosilla. Ahorita mencionaste algo, ¿no? Y no, pues sí, ahí convierte su materia inorgánica en orgánica, hace ese cambio y todo. Pero pues estaría interesante también hablar sobre la fotosíntesis, en dado caso. Sí, de hecho, fíjate, antes de ahora sí que tocar el tema de la fotosíntesis, ahorita que tocaste lo de las células, algo interesante que tienen, por ejemplo, lo de las plantas, es el hecho que según la teoría endosimbiótica, no sé si han escuchado, por ejemplo, con Lynn Margulis, ella pues dice que pues al final de cuentas los organismos pues fueron como que obteniendo o absorbiendo otro,
para poder formarse, ¿no? Un ejemplo muy grande que sabemos es el hecho de que pues jalaron a la mitocondria, ¿no? Entonces se cree que todavía después de la mitocondria, de la célula, por así decirlo, animal, que al final de cuentas es una célula con la mitocondria dentro, posteriormente se jaló al cloroplasto. O sea, como que el cloroplasto fue el último en meterse. Entonces luego hay gente que pues empieza a hipotetizar, ¿no? El hecho de que podríamos decirse que hasta las plantas tienen como que un eslabón más arriba evolutivo que los animales, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso. Pues no lo dudo, ¿eh? Porque por lo que mencionas ahorita, pues son unos seres autosuficientes. O sea, no necesitan de mucho. No, y además, pues sus mismas células, ¿cómo es tan fácil de propagar, no? O sea, con la misma puedes hacer varios clones y así. Sí, de hecho, ese se le conoce como totipotencialidad. Ajá. Y es el hecho de que, pues, al final de cuentas, cualquier pedacito de planta, en teoría, puede convertirse en uno nuevo. Y eso, pues, nosotros no podemos, ¿no? Nada más Pícoro puede. Bueno, creo que Y ni eso era eso, un ¿no? alien. Y creo que ni eso, ¿no? Nomás, o sea, le creció otra extremidad, pero no sé si de un pedacito de él salga A otro. Deadpool, ¿no? Que si lo partes a la mitad se te Ándale. salen dos Ah, Deadpool. sí. No soy muy fan de esas películas, pero... Pero creo ya. que esa es la pregunta más grande, ¿no? Ajá. Si se crean dos Deadpool o se queda nada más uno, ¿no? No sé, yo la verdad. Creo que sí. Pues, Nadie lo ha partido ahí. y luego pues recordemos que estas plantas terrestres pues vienen principalmente de las algas verdes, ¿no? Que fueron las que colonizaron y órale, gracias a esa colonización que tuvieron las plantas pues hay toda esta diversidad que conocemos. Por ahí leí un datillo de que son extraoficiales, ¿no? Que databan más o menos o hacían un aproximado de 8.7 millones de especies de plantas, de las cuales nomás se conocen como 1 millón punto y garra. Entonces se conoce que viene siendo como el 83% de lo que son las terrestres y como se conoce como el 90%, se desconoce como el 90% de las marinas. Sí. Entonces pues es que para todo hay eso, ¿no? De hecho hay un dato que estaba leyendo en un artículo, decía un científico cubano, que se necesitaban al menos unos 1000 años para alcanzar a conocer, unos 1000 años más para alcanzar a conocer de perdida más del 50% de todas las plantas que existen. Sí, y es que tienen al final de cuentas, mucha variación. Entonces, luego salen subespecies y pues los taxonomos al final de cuentas se empiezan a pelear entre si es la misma Sí o no. sí pasa. Sí. O sea, Sí. de hecho, cuando yo hice un estudio aquí en los cerros de aquí de Ciudad Juárez, me pasó que hay un género de un cactus en especial que como hace hibridaciones, entonces pues de repente lo estás intentando identificar y no, pues ya hasta te crees que estás descubriendo una nueva variedad, porque entre ese género que es el Echinocerus, pues se combina muy fácil, o sea, si agarra este que ya era una variedad con este que ya era otra variedad, pues sale otro y pues ahí está el problema, ¿no? Pues sí, va a estar difícil alcanzar, ¿no? Esa evolución. Sí, no, Ahí de va, hecho. se va acercando unos, pero ellos se van alejando más, ahí te ves. Entonces, pues sí es complicado. Y luego a veces son hasta como más fáciles de adaptar al ambiente. Yo siento que, por ejemplo, no siento, sino he visto también, por ejemplo, muchas silvestres son como que más fáciles de colonizar y de adaptar que hasta la mayoría de los animales. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay varios estudios, ¿no? Que si en dado caso se llegaran a extinguir los humanos, pues al final de cuentas las plantas pueden volver a colonizar y pues lo más seguro es que a lo mejor muchos de los animales vuelvan a cambiar totalmente, pero pues las plantas van a seguir como que ahora sí que en su esencia, en sus gran características, funcionando como deberían. Entonces tienen una capacidad muy buena para adaptarse. No Sí, lo dudo, sí. como tenemos aquí a la gobernadora, esa, ¿no? Ah, Arrasa sí. con todo, ¿no? Pero fíjate lo raro de esa planta. Es que si tú la sacas, o sea, no la puedes trasplantar para nada, Ajá. para nada, o sea, crece donde quiera, pero si tú la quieres trasplantar, no sé a qué se deba, la verdad. Pero yo varias veces quise tener mi gobernadora y nunca la pude tener así trasplantada, ¿no? Pero creo que esa luego por semilla, ¿no? Es mejor Sí, porque trasplantada, la verdad, no. Nunca pude, no pega. Además que, bueno, no sé si sea, ves que genera un halo. Ah, Porque, por ejemplo, ok. algo que tienen las gobernadoras es que generan un halo y no dejan que otra planta crezca como en su territorio. Entonces, por eso es que luego ves que van en el desierto y ves así como una gobernadora y luego hay un espacio y otra gobernadora y un espacio y otra gobernadora. Ay, ¿cómo se llama eso? Alopatía, la Ajá. alopatía, ¿verdad? Ajá. Alopatía, sí. Alopatía, ándale, sí, que era que, pues sí, ellos, si yo estoy sentado aquí, pues tengo un radio, no sé, de 1 metro, ¿no? Donde nadie más va a crecer más que yo porque estoy haciendo ahí, segregando un tipo de sustancias. Y eso me lleva a recordar algo que leí una vez, que supuestamente las plantas saben reconocer plantas de su propia especie y no compiten contra plantas de su misma especie, pero por ejemplo si una selva hay otra especie, pues empiezan a competir contra ella con nutrientes, espacio, cantidad de sol recibida y todo, pero que si son de la misma especie,
algunas, ¿no? No todas, pues tratan de mantener su distancia y crecer acá para que cada quien tenga sus propios rayos de sol así directos, su propio nutriente, no sobrepasarse. Y dije, no, hombre, pues se queda uno pensando, pues estos piensan o qué rollo. Es que pues somos medio egoístas, nosotros queremos ver que ellos piensen con un cerebro, no como tal. Queremos que tengan ojos, que tengan boca, que hablen para poder decir, ¿son seres vivos o son seres pensantes? O no Porque es sé. que te compartan luego a veces que realmente digan, no, estamos pensando, pero no. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, algo interesante con eso, justamente con esa cuestión del hecho de que como que defienden, no es tanto la planta. Actualmente se ha visto mucho que ahora sí que en las raíces es donde ellas están secretando diversas sustancias, pero esas sustancias más que nada lo que hacen es hacer uniones con los microorganismos que tienen alrededor. Tú puedes encontrar, por ejemplo, en un suelo en donde está la planta, 10 veces más microorganismos alrededor de la raíz que en toda la demás parte. Entonces estos microorganismos, lo interesante que tienen es que empiezan a secretar sus propios compuestos y son realmente los que generan así como que la inhibición de las otras plantas. ¿Por qué? Porque pues al final del día, si este microorganismo le gusta aliarse mejor ahora sí que con la planta A y le va mucho mejor que a lo mejor contra la planta B, pues le conviene mantener muchas plantas A para estar vivo mucho tiempo. Entonces se dedican ellos a eliminar a la planta B y pues realmente la planta no tiene que hacer como que mucho esfuerzo porque pues es el conjunto de microorganismos que están generando ese tipo de defensa. Ya ves, Gaby, mira, Sí, pues, sí. aquí todos venimos a aprender, ¿eh? Sí. No nomás tú, yo también estoy aprendiendo. Muy bien. Yo también tengo mis preguntillas ahí. No, Por sí, ejemplo, fíjate que interesante. eso está bien. Ahora sí que algo que me gusta mucho a mí es eso, justamente esa interacción. Y pues al final de cuentas esa interacción ayuda mucho en la defensa de las plantas. Por ejemplo, ayuda para inhibir, por ejemplo, plantas y principalmente también algunos microorganismos que infectan, como hongos y bacterias, que pues también hay malas, ¿no? Pero pues la unión justamente que tienen es lo que ayuda muchas veces a que una planta crezca muy bien y a que se defienda de enfermedades. Sí, eso está. A mí lo que siempre me ha gustado hablarles, pero pues yo sé que tú lo vas a hablar mucho mejor que yo, es cuando hablamos de las micorrizas, ¿no? O sea, las micorrizas a mí siempre se me han hecho así como que wow, o sea, y me gusta que la gente sepa también de ese tipo de asociaciones, están divertidas, están interesantes, y pues aquí tenemos al experto que nos platique así con manzanas y peras. Sí, fíjate que ahí con las microrizas, ahora sí que se da una asociación, pero ya la asociación como que es tan unida, que no Tan nada más íntima, es como que tan íntima, que no nada más es, por ejemplo, con las bacterias, digamos que está la raíz y alrededor de ella están las bacterias, ¿no? Y pues lo único que hacen es que la raíz genera o secreta algunas sustancias al medio y pues las mismas bacterias están como que alimentándose de ellas y ellas están secretando las propias, ¿no? Pero, o al menos eso en la mayoría de las bacterias. Pero, por ejemplo, ya en las micorrizas es interesante porque ahí ya el hongo lo que hace es penetrar la raíz. Ahora sí que la primera capa celular de la raíz la penetra, entra junto con él y literal se conectan en lo que se conoce como xilema y floema. Para los que no conozcan mucho el xilema y floema, pues prácticamente son los tubos en donde se pasan Como todos las los nutrientes. Como si venas fueran y las venas, arterias. ¿no? Ajá, o sea, y ahí todos los nutrientes se mueven. Entonces, literal, ahora sí que las micorrizas se conectan a esos tubos, se conectan de una manera celular en la que pues predominan todo. Y de hecho, al principio la planta lo detecta como un daño, pero como no genera compuestos que realmente le hagan un daño, ahora sí que termina como que aceptando la unión y generándose ya toda ahora sí que la imaginación o el hecho de que la micorriza penetre esa raíz. ¿Y qué ayuda? Bueno, pues que si la raíz tenía un alcance de 1 o 2 metros, pues la micorriza al ser un hongo tiene una capacidad de extenderse mucho más lejos. Entonces ya tienes ahí de que pues de 2 metros ya te generan las uniones a 4 o 5 metros. Y por ejemplo en bosques, que es donde más común con pinos y esto, muchas veces ayuda mucho porque pues las uniones ya se hacen entre árboles de la misma especie. Entonces ahora sí que muchas veces son las mismas micorrizas quienes mantienen unidas. De hecho luego hay unas imágenes donde se ven que las micorrizas como que los tienen agarrados. Pero es por eso, porque prácticamente esa imaginación se dio. Ahora sí que la micorriza o el hongo como tal penetró y pues conecta con todos los demás. Y pues esto se puede extender en bosques ahora sí que a grandes distancias. De hecho, se me fue ahorita el nombre, pero hay un bosque, creo que por allá por Irlanda, no me hagan mucho caso, pero sí hay un bosque en donde está una micorriza que es así, tiene un tamaño de unas 50 hectáreas. Y es caracterizada como el hongo o el organismo más grande en el mundo. Pues está el mentado hongo de la miel, ¿no? Que le llaman, o el hongo de... Sí, que es, bueno, ese es el hongo solo, ¿no? Que el micelio está por todo el bosque, creo que es el mismo que dices, que tiene un tamaño, que es el ser vivo que se conoce más grande. Creo que sí es ese. Ajá, creo que es ese.
Creo que se le conoce como el hongo de la miel. También no me hagas mucho caso. Son datos que me acuerdo. Son esos datillos que de repente ves en esos 100 cosas que no sabías y no te acuerdas de ninguna cuando las terminas de ver. Las parafraseas después no van para verte. No, pues quién sabe. Sí sabías que... Pues de hecho en uno de esos videos vi que una de las plantas con más variaciones y que existen en todo el mundo así son los rosales, ¿no? Que existen miles y miles de variedades de los rosales. Pero eso es porque ahora sí que el hombre ahí metió su mano. Sí, ahí metió la manota, sí, ¿no? la verdad que sí. Pero sí es de los que más variaciones tienen los rosales. Entonces, en pocas palabras, una micorriza es una asociación muy íntima que tiene la planta con un hongo, donde se benefician, obviamente, los dos, ¿no? Sí, no sí. se hacen daño y estamos hablando de una simbiosis, ¿no? Al contrario de una Parasitismo. Una Ajá. parasitosis, ¿no? Que todo lo contrario, donde un individuo está dañando totalmente al otro, beneficiándose de él, pero el otro pues está sufriendo daño, ¿no? Sí. Ahí para que más o menos entendamos de cómo se asocian las plantas con los hongos para vivir felizmente juntos. No sé si la trufa es una micorriza o... ¿Es una micorriza, una trufa o...? Eso es Creo un que sí, hongo, ¿no? es un Creo hongo. que tengo entendido que sí. Que Tal vez una micorriza, ¿no? O sea, las trufas son carísimas, Alexa. ¿Cuánto sale una trufa? No, pero pues, de hecho, pues hay marranos, ¿no? Que están especializados para oler trufas y escarbar. Sí. Carísimos esos marranitos, pero una trufa, pues creo que es que no recuerdo muy bien los datos, pero también tardaban ciertos años y en ciertos árboles nada más. Por eso es tan caro, ¿no? Las trufas. Y es que no, ahora sí que hasta donde yo recuerdo no hay como que cultivos de trufas. Ajá, tampoco Entonces se puede. tienen que buscarlas como que en los bosques y pues como tú dices, crían algunos cerditos para que las estén buscando. Y ahí es donde está como que el problema y el por qué luego son tan caras las trufas. Sí, Wikipedia dice que sí es una relación simbiótica. Ah, no Ya, estaba ya. tan mal. Dices, No sí. estaba tan mal. Sí. Sí, se me vino a la mente porque creo que ahí en esas clases de humicota muy famosas, donde estamos estudiando los hongos, nos mencionaron de que las trufas pues eran una micorriza, ¿no? Sí. Ah, qué bonito hablar de hongos, o sea, estaría chido hablar de hongos. Hemos querido Sí, de hecho. invitar a alguien de hongos y mira que no se dejan, ¿eh? ¿No? Son esos micólogos, son ahí medio Es lo que quería decir, la medio mayoría de apretadones, micólogos, ¿no? ajá, la mayoría de micólogos también que conozco como que son muy cerrados en su... Muy cerrado. en su- Y vaya que se puede hablar de los hongos Sí, los bastante, hongos ¿no? Bueno, de tienen las mucho. plantas Sí. también, pero Sí. pues ya ves ahorita las plantas llevó los hongos, así como los hongos van a llevar a hablar de plantas también. Ujú. Sí, de hecho. Ay, mira, pues ahorita vamos a hacerte una pregunta acá A que ver, me a ver. mandaron para no alargarnos tanto. Ujú. Pero aquí esta pregunta me la hicieron y a ver si sabes. Para A ver, empezar, a ver. yo sé que una magnolia aquí pues es difícil que se dé. A ver. Pero que hay una persona que tiene una magnolia, que tenía 4 años con ella, dice que mide 1,5 metros, pero que nomás no le florea. Nomás no le florea. Nomás no le florea. Bueno, ahí algo importante, ahora sí que con la floración es al final del día hay que entender que la floración se da cuando la planta está creciendo en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque la floración es el momento en el que la planta está lista para reproducirse. O sea, eso hay que Ujú. tenerlo como que en cuenta, ¿no? Al fin de cuentas la flor es la parte reproductora y pues se va a generar un fruto. Entonces, algo que hay que checar ahí pues es al final del día también cada cuánto se abona y cuánto se dan nutrientes. Porque, por ejemplo, aquí, si la tienes sembrada en un suelo aquí en Juárez, pues al final de cuentas el suelo es muy árido y pues no es el apto para poder tener, por ejemplo, una magnolia, ¿no? Entonces, pues hay que abonarle, hay que ponerle nutrientes. Y ahorita, bueno, no sé en cuánto salga el podcast, pero ahorita, por ejemplo, en esta temporada de invierno, por lo regular es bueno empezar a abonar todas las plantas. Porque pues acaba el invierno y viene la primavera, entonces necesitan que el abono y pues no se echa 2 minutos antes de que floree, ¿no? A fin de cuentas se echa uno el abono y pues lo tiene que absorber el suelo y posteriormente la planta, ¿no? Entonces ya a raíz de eso pues puede empezar a florear, ¿no? Entonces también algo que ayuda mucho pues al final del día es algunos nutrientes como potasio o calcio. Entonces pues por lo regular se hace un té de plátano con calcio y ayuda mucho a que se floreen. ¿Un té de plátano? Sí, haz de cuenta que literal... ¿Cómo es eso? A ver. De hecho, una de las si quieres, guárdame esa pregunta. A ver. Guárdame esa respuesta más bien.
Porque sí me preguntaron también sobre eso. Entonces, pues 1,5 metros, no, te desconozco a qué edad o a qué talla, no sé si tenga limitado el espacio, dónde esté, que a veces también los espacios pues no crecen porque no tienen para dónde echar el follaje y pues se quedan chaparritos, ¿no? Y a veces también se necesita la poda, porque La poda. muchas veces cuando tienen nutrientes, la planta dice, ay, voy a generar flores, hojas. Entonces empieza a generar muchas hojas y muchos tallos, ¿no? Entonces muchas veces se necesita como que podar para que también empiece a... Y pues al momento de podar, pues ahora sí que dejas 2, 3 líneas rectas o tallos que estén bastante gruesos y todo lo demás le vas como que... Pues ahora sí que podando y quitando, ¿no? Y eso ya ayuda también a que la misma planta también se estimule para la floración. Entonces yo recomendaría eso, la verdad. Y es que he visto magnolias, pero las magnolias que he visto aquí, que pues todo el mundo conocemos que son las de las fuentes, yo creo que son las magnolias más grandes que hay aquí en Juárez, pero pues ya son unos árboles ya bien dadotes, ¿no? Que entonces no sé cuántos metros tenga, 20, 30, pero no sé cómo, a qué edad vayan a florear o si en realidad no lo requiera. Porque puede que haya visto magnolias pequeñas floreadas, pero vienen de allá, se las traen de otros lados y ya llegan aquí, pues ya traen a veces la flor. No, y es que, por ejemplo, a veces, como tú dices, ya son pequeñas, traen la flor y, pues, por ejemplo, a esas les metieron un chorro de hormonas y químicos, ¿no? Florea, Ajá, para exacto, que te veas atractiva. Sí, de hecho, y sobre todo si la vienen a vender, o sea, la verdad, cuando se venden las plantas por lo regular, pues lo que necesitas es que tengan flor, porque mucha gente pues no te compra una planta si nomás hay pura hoja, ¿no? Entonces, y sobre todo también si le dices, no, pues es que mi magnolia o mi planta va a florear de tal color, ¿no? Pues realmente quién te la cree si no ve la flor, ¿no? Entonces por lo regular es lo que se les pone. Pero pues lo más recomendable es al final del día abonar. De hecho las plantas por lo regular hay que abonarlas unas 3 veces al año. 3 veces al año. Es lo más recomendable para que, sobre todo si quieres flores, si quieres que esté bien. Y ya así como que a lo mucho una vez al año y eso te ayuda, ¿no? A menos que sean hortalizas, que esas pues ya son más sensibles o de periodos más cortos, ¿no? Y es que no ayuda mucho el clima de aquí. A esas plantas que son, que serán tropicales, son Sí, más de hecho, tropicalonas, son ¿no? Más allá, más del centro del país, allá donde sí se va bien, allá donde el frío pues no queda de llegarse mucho a los que 15 grados o 12 grados. Pues, por ejemplo, allá en Puebla, a lo mucho que hemos llegado, ha sido como a los 5 grados, pero ya es así como que están las alertas rojas. Sí, literal. Sí. A mí me tocó ver en las noticias, es que es alerta roja, estamos a 5 grados y... No salgan de sus casas, Ajá, no salgan de sus casas, los cartílagos de las orejas, ¿no? Y tú afuera en playera, ¿no? Ándale, sí, yo en short, ¿qué? Y la carnita, o sea... ¿Qué les pasa, No, pues, aquí, no sé, es que también el frío pues es brutal, pues llegamos Sí. a bajo cero y no sé, pues todos sabemos que esas plantas pues retienen su crecimiento, muchas cosas, a veces optan por querer sobrevivir y pues dejan a un lado la floración, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, ahora sí que muchas veces ayuda, como te digo, la poda. Y también pues hay que ver si realmente en los 4 años nunca le ha floreado. Porque también luego a veces uno ve y sacan como que el botón, pero lo tiran así. Sí, muy débil, ¿no? Ajá, Pues, muy débil. Entonces ahí sí también es una señal de que pues a fuerza le faltan nutrientes al a suelo. fuerzas. Sí, Ujú. me pasa muy seguido con el naranjo que tengo, pues no lo abono a veces y llega su temporada de floración, llega un viento y ¡pum! Se llevó las flores, ¿no? O sea, dices, no, pues sí, está muy débil, está muy débil. Pues bueno, ahí quedó, pues es que hace falta muchos datos para poder Sí, responder de más hecho- esta pregunta. Y fíjate que eso es una de las cosas bien curiosas, porque por ejemplo, a mí algo que me pasa muy seguido es luego así, ¿no? Que me tiran la pregunta de que, oye, es que ¿por qué mi planta no florea, no? Y yo, pues sí, pero ¿cada cuándo la floreaste? ¿Cuándo fue la última vez que la compraste? ¿Cada cuándo la riegas? ¿Dónde la tienes? ¿Cuántos soladores? Porque también eso tiene que ver mucho, por ejemplo, para que tengan luz, pues, para que tengan flores, pues necesitan una buena cantidad de luz también. Entonces no puede ser nada más así pues que la tengas así en un lugar bien sombreado y estés esperando que floreen, ¿no? Pues ahora sí. Pues en esos 4 años no le ha floreado. No sé si le falta edad. Hay que ver qué más le falta. Ah, sí, pues yo creo que sí. Ah, ok. Acá preguntando por debajo de la mesa. ¿No? Ahora va la Sí. difícil, ¿no? Mira, te voy a hacer otra pregunta. También A preguntan ver. la forma correcta de podar los árboles frutales y en qué temporada. Bueno, normalmente ahorita de hecho en invierno por lo regular es buena temporada, por lo mismo, porque viene la época de primavera, que es donde por lo regular florean la mayoría de los árboles, ahora sí que... Digamos que ahorita están inactivos, ¿no? Sí. Más o menos ahí en un stand-by están. Sí, de Pues hecho, están guardando energía, ¿no? Ajá. Están en reserva. sí, ahora sí que se conoce como latencia y al final del día están justamente en eso, en reserva. La mayoría de estos árboles lo que hacen es tirar hojas
y pues al final del día tú ves el puro tronco, ¿no? Entonces antes de que empiece el tiempo de la floración, por lo regular hay que podar. Entonces al momento de podar, pues tampoco es como nada más de que, ay, voy a cortarle como luego se ve, ¿no? Que lo dejan todo así bien mocho al pobre arbolito. No, realmente hay que dicen, ver... esa fue una joda, no fue una poda. Ah, ya sí, ya eso lo destrozaste al pobre arbolito, ¿no? Y ahí lo ves todo un tronco Oye, pues ya nomás. no creció. Ajá, ándale, y luego, es que ya no crece el arbolito, pues se llenó de enfermedad. Yo, pues sí, pero pues está re feo, ¿no? Y no, realmente por lo regular, uno tiene que empezar a ver cuáles son, ahora sí que, la rama que está como que más gruesa. La principal, ¿no? Ajá, primero la principal y luego las que salen aledañas, también hay que ver que, ahora sí que le empiezan a crecer ramas y esas ramas muchas veces ya no tienen como nuevas ramitas, ¿no? Que se les conoce como nervaduras, pero son nuevas ramitas que le están saliendo. Entonces ya no hay como nuevas ramitas, pues justamente esa es la que hay que empezar a cortar. Okay. Entonces, por lo regular hay que dejar algunas principales para que de ahí mismo pues empiecen a crecer las flores y las hojas, ¿no? Entonces, eso es una buena temporada. Y también a veces la poda pues depende, ¿no? Si realmente ves o que la necesita o que la requiere, pues hay que hacerlo. Si no, pues realmente no es necesario al 100% podar Es que si mal no recuerdo, es que creo que lo podaron y ya no es tan frondoso. No. Entonces, yo creo que tal vez le dieron una mala poda, no sé. Entonces, por eso yo creo que por eso también pregunta que cuál es la forma correcta para podar. Para podar. Pues es así como dices, ¿no? Hay que buscar esas intersecciones donde ya no hay también yemitas o donde se ve que va a salir ramas nuevas y pues no darle su joda, ¿no? Sí, no podar lo demás. De hecho, muchas veces haces eso, ¿no? Está como que el tronco principal y le dejas varias ramas así, ahora sí que aledañas o externas, para que eso ayude, pues al final de cuentas a que crezca y pues el mismo árbol empieza a generar hojas, flores y todo esto, porque pues muchas veces si lo dejas totalmente podo, pues ya no se da, ¿no? Entonces, y es un problema muy común realmente. O luego a veces también sucede que al momento de podar no limpian también las hojas con las que se poda. Algo que también tienen que checar, sobre todo en las podas, es eso, que se limpie. Porque muchas veces si alguien viene de podar y sucede también con los que luego podan así en la calle, no es por echarles, pero pues a veces podan el árbol de un lado y luego van con los vecinos y dicen, yo les podo todo, ¿no? Y ahí ves tú cortando. Pero pues muchas veces si en una había una enfermedad, pues haz de cuenta que si no limpiaron, pues ya dañaron a todos los demás, ¿no? Órale. Y eso es algo que a veces la gente no se da cuenta, pero pues sí hay que limpiar también los utensilios. Pues yo creo que ni lo tomaríamos en cuenta, ¿no? Yo hasta ahorita me vengo enterando. Así, pero tiene toda la lógica del mundo. Sí, de hecho, pues a final de cuentas estás pasándole la enfermedad uno a otro y se da. Por ejemplo, enfermedades de bacterias y hongos, pues son las que más se pasan de esa forma y pues lo dañas, ¿no? Ay, no, una plaga de hongo en una planta, güey. Sí, es todo un castre. Un terror. Sí. Yo que me gustan acá los cactusitos, cuando de repente me sale un hongo, yo no, aléjate de todos los demás. Entonces así son cuarentenas así estrictas, ¿no? Inclusive, pues ni modo, vas a morir solo. Porque a veces ya el hongo ya sabes que se lo va a arrasar. Sí, ya. Entonces ese hongo, si no encuentra dónde más seguirle, pues se brinca al que sigue, órale. Entonces ahí, a un ladito, ¿no? ¿Tú, Gaby, tienes otra pregunta por ahí? Sí, nos preguntan que qué tan factible es en realidad tener un huerto urbano. Bueno, aquí depende de en dónde, porque por ejemplo si es aquí sí que en el norte, sí es factible, te ayuda bastante, pero por ejemplo a veces depende el gasto y el económico, ahora sí que es a veces el problema. ¿Por qué? Porque pues hay que pensar que por ejemplo aquí en el norte, una de las situaciones que tienes es combatir el calor y los climas extremos, ¿no? Entonces hay varias medidas en las que puedes acomodarlo, al final del día puedes pues buscar principalmente semillas y de plantas que estén acomodadas al ambiente. Entonces eso es una de las características principales que debes de buscar. Y también ver que pues tus plantas al final del día tengan pues ahora sí que la capacidad de adaptarse al clima y por ejemplo sean como de la temporada, ¿no? Porque luego mucha gente dice, yo voy a poner tomates, ¿no? Y quiere ponerlos desde noviembre, ¿no? Pues se viene el frío muy fuerte en enero y febrero y pues los tomates no se van a dar, ¿no? Entonces también siempre hay que checar como que la temporada, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí es uno de los problemas que hay, pero pues de que se puede. Conozco gente, por ejemplo, aquí por el kilómetro 20, así que pensando aquí en Juárez, que sí tienen pues sus pequeños huertos, pero pues tienen plantas como calabazas, lechugas, como que pues sencillas, ¿no? Porque también luego mucha gente dice, es que voy a poner un huerto, ¿no? Y luego dicen, voy a poner un betabel. Y pues a veces ni en su vida han comido un betabel y la verdad, y pues yo como a veces digo, no, pues mejor una lechuga o lo que comas en tu refrigerador y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces,
pues hay que como que considerar ese tipo de cosas para el momento de pensar si es factible. Y de que pues es factible, pues al final del día, pues depende de cómo lo vayas a acomodar, ¿no? Pues si tienes un buen espacio, yo por ejemplo en un espacio de 4x4, se supone que puede comer una familia de 3 a 4 personas. Pero pues hay que organizarlo y pues hay que checar pues la cantidad de luz que le dé y el lugar en donde lo tienes y pues algunas cosillas, pero pues sí. Igual más para el sur, pues es más factible porque el clima pues te es más, ahora sí que te ayuda mucho mejor, ¿no? Y por ejemplo, es que esta persona ahorita está en la Ciudad de México, pero él por lo regular vive en Tijuana y es un clima pues desértico igual que aquí. Parecido, tal vez. Pero o sea, ya es más húmedo porque está la playa y no creo que no llegan a tanto frío como aquí. Ajá, es lo que te iba a decir, si es en Tijuana y no llegan tanto al extremo como aquí, entonces ahí sí es un poco más factible que por ejemplo aquí justamente. Entonces, pues al final del día algo que siempre recomiendo, por ejemplo, al iniciar un huerto es el hecho de que pues busquen primeramente lo que consumen. Entonces, por ejemplo, ahora sí que te haces una lista de lo que tienes en el refrigerador, como por ejemplo a veces tenemos pues lechugas, zanahorias, rábanos, pues cosas relativamente sencillas y se empiece por ahí. Entonces, algo que tiene uno que empezar es por ese tipo de plantas y al mismo tiempo pues empezar a agarrarle como que la onda al huerto, ¿no? Y a partir de ahí ir viendo pues si le es factible a una persona o no, porque sí, pero pues echándole ganas sí se puede tener el Sí, se huerto. puede. Ujú. Ahorita mencionaste algo que me dejó pensando. Haz de cuenta que todo lo dijiste y medio lo escuché porque me quedé pensando en algo que dijiste. Bueno, Que jamás en mi vida de amoroso con las plantas, de amante de las plantas, Plant lover. Plant Plan lover. lover. Jamás se me había ocurrido eso. Bueno, no de la semilla, pero sí de las plantas ya desarrolladas. Pero ahorita dijiste que hay que buscar semillas que estén, por decir, adaptadas, ¿no? De alguna forma. Digamos que tú compras un sobrecito, no sé. Esas plantas, esas semillas vienen de plantas que están acostumbradas a cierto clima, ¿no? Pero digamos que tienes una semilla de alguien que te trajo de Veracruz, de una calabaza, y tú la haces sembrar aquí. Tal vez los genes que trae esa semilla, esa planta va a crecer, pero no es resistente a los rayos del sol que hay aquí, ¿no? Pero puede que esa misma especie, que ya ha crecido aquí por años y esté dando semillas, traiga en esa semilla la información genética o que esa semilla pueda tener alguna, ¿cómo te lo puedo decir? A ver. Como que esa semilla puede adaptarse aquí o... Que sí, que esa semilla de esa calabaza que es la misma que te traen de Veracruz, pero ya la tenemos aquí por años, esa calabaza ya esté adaptada al sol de aquí, o sea que ya traiga la información genética de que dice, yo aguanto, o sea, es como por decir alguna evolución de la planta, yo aguanto los soles de aquí, ya me aguanto que me pegue el sol 8 horas y macizo, ¿no? O sea, ¿sí pasa realmente eso? Sí, de hecho es justamente lo que sucede, por ejemplo, con las plantas. Por eso es que te decía que tenían como que una capacidad muy grande de adaptarse. Sí, Haz de ¿no? cuenta que si tú traes una semilla y por ejemplo, al final del día el maíz es una planta que actualmente conocemos que hay muchas variedades, ¿no? Pero por ejemplo, se ha buscado la variedad que mejor se adapte a todo, ¿no? Que es el maíz amarillo que todos conocemos, Ok. que hoy también ya está modificado y un buen, ¿no? Pero antes de que empezaran como que a meterle la mano el hombre para modificarlo desde el lado genético, primeramente fue lo que hicieron, exactamente lo que tú mencionas, lo llevas a un lugar y lo empiezas a reproducir en ese lugar y las mismas semillas van ahora sí que expresando los genes para poder adaptarse o pues a través de las mutaciones que también tienen se van adaptando al lugar. Entonces, Esa es la palabra que no encontraba ahorita, adaptación y la expresión de los genes, que estaba ahí medio... Eso era, ¿no? La expresión de los genes. Y sí, cierto, ¿no? Entonces sí hago mi intento con estos sobrecitos que te venden en el Home Depot y en todos lados, que trae semillas ahí, ay, mira qué bonitas son las flores, voy a plantar de esas. Un día que se te olvide regarlas, ya se Sí. murieron, ya se te murieron, o las dejas en el sol 2 horas y ya te la chicharró. Pero si esa misma planta, vamos con este cuate que dices que en el kilómetro 20 la tiene y le pide una semilla, seguramente si no, un día no les echo agua o recibe sol más de 3 horas, va a aguantar, ¿no? Sí. Eso es lo interesante y fue lo que me quedé pensando ahorita, de que sí es cierto, o sea, aunque sea la misma especie, pues va a ser diferente la adaptación que tenga esa semilla, ¿no? O sea, y está interesante por lo que dices, ¿no? La adaptación que tienen las plantas. sí, de hecho, luego por eso, por ejemplo, al final del día, los que se dedican como que a clasificar las plantas, pues como que no llegan a un acuerdo global porque pues al final hay muchas variaciones conforme a la zona. Entonces, por ejemplo, aunque tú digas, tienes una calabaza de tal especie, pues si la cultivo aquí en el norte y la cultivo, por ejemplo, allá en Puebla,
pues hay diferencias, hay algunas genéticas y hay diferencias, sobre todo si ya la reproduje un tiempo. Entonces la de aquí pues se adaptó al clima de aquí, a los extremos y así, y la de allá de Puebla también. Y pues al final del día todas vinieron de un mismo punto, pero al momento de ponerlas en diferentes lugares, pues se adaptaron y adquirieron características para sobrevivir en ese ambiente. Entonces por eso es que te digo que tienen como que una capacidad de adaptarse muy grande, y pues prácticamente en la mayoría de las partes del planeta pues puedes poder acomodar. Obvio hay algunas que dicen, no, pues ese clima muy extremo, no, te voy a decir, la vas y la siembras en un volcán y ahí va a quedar, ¿no? Pero sí aquí en muchos lados. Y hablando de adaptación de las plantas, entrando totalmente en ese tema de la adaptación, es algo que yo siempre hago mucho, recalco mucho en las pláticas cuando llego a dar pláticas de cactus. Siempre una de las preguntas es de por qué se les muere, si es cactus, si lo dejo al sol, por qué esto, por qué aquello. Pues bueno, o sea, es lo mismo a lo que le pasa a un cactus, que todos sabemos, generalmente si te hablan de un cactus, tú dices, bueno, pues es una planta que es de desierto, soporta el sol y grandes sequías. No necesitas echarle agua en 2 meses. Pero no es así, porque vamos a lo mismo, o sea, a veces casi todos los viveros de aquí que te venden suculentas, que te venden cactus aquí en la región, donde es muy caliente, esas plantas vienen súper chiples de Xochimilco, vamos a decir, ¿no? Sí, de por allá. Que vienen de un clima bien agradable, crecen, ellas no tienen por qué mutar genéticamente ni aguantar nada, porque ellas crecen muy felices. Entonces viene uno aquí, desconoce todo esto, se compra sus 2-3 cactus ahí de lata, en lata de cerveza, de 15 a 10 pesitos, te las lleva, las dejas en el patio, les da el sol todo el día, el siguiente las vas a ver y parecen lechugas, sí. Parecen lechugas, ¿no? Dices tú, ¿qué le pasó? Pues si son de sol, ¿no? O sea, pues el sol de aquí es 10 veces el de allá, entonces, y ese es tú, ahí estamos hablando de adaptación. Yo tengo plantas que aquí a veces yo no riego por meses. Pero ¿por qué, Leo? Pues es que ya tengo 5 años con ellas y ya se aclimataron, ya tuvieron algún tipo de adaptación. Entonces, aunque sean plantas de allá, aquí ya se adaptaron, ya fueron adaptándose ellas mismas. Y plantas que son de aquí de la región, pues ni se diga. Ellas si quieres, sí déjalas ahí. Tú has visto, Brice, no me has dejado mentir, que allá afuera tengo unos cactus en unas macetas que les han nevado, les ha caído meteoritos, o sea, de todo les ha pasado, los han mordido perros, pero son cactus de aquí de la región y ahí están. Y ahí están, o sea, están totalmente adaptadas a fríos extremos, a calores extremos y son unas guerreras, ahí están totalmente. A diferencia de que me traigo una del sur, una plantita de allá. Es que no nomás es en cactus, puede ser cualquier planta, ¿no? Ahorita dijimos el ejemplo perfecto con Bruce en Puebla, ¿no? De que a 5 grados y él en short y en camisa y los demás así con su chamarra de... Es totalmente, de pluma de ganso, totalmente, o sea, es igual. Hasta con nosotros nos pasa, ¿no? Estamos adaptados nosotros al calor. Un norteño se va de vacaciones a Veracruz, te ahogas, güey, te asfixias, no, güey. horrible ahí, o sea, aguantamos el calor, pero no el calor húmedo, güey. Allá el calor te asfixia. Pues, me acabo de bañar y estoy sudando, ¿qué está pasando, no? Sí. Y pues viene alguien de allá y viene un calor seco y se está también muriendo, güey. Y el frío pues lo hace garras porque... Sí. O sea, sí, no es por echarles, pero veo las noticias de que no, están a 8 grados y los ves con bufanda. Sí, de hecho. Sí, cuando yo estaba en Jalapa sí nos dio mucha risa eso porque estábamos como a 12, 13 grados con... Bueno, yo que sí soy un poquito friolenta con una chamarrita, una sudadera así delgadita. La armas, pero ya las señoras acá con su chamarrón de esos que parecen de bolsa de basura, súper gigantes. Oye, con guantes esos así, sí, ya para hacer monos de nieve, ¿no? Así para, de hecho. Sí. Para la repostería, para sacar acá del horno, ¿no? Así esos guantecillos que nomás son 2 así. Se los ves así en las noticias y así, pues qué pedo, pero pues... Pues es que así es. Viceversa, o sea, nosotros también con la humedad nos andamos muriendo allá. Sí, está horrible, o sea, cómo rechina esta silla, ¿eh? esta silla nomás, no soy yo. Mira, déjate otra pregunta, ya nos fuimos muy allá. Aquí me preguntan si las hormigas dañan las raíces de las plantas. Ok. Fíjate que realmente las raíces como tal... Espérate, te voy a interrumpir un poquito. Bueno, a ver. O puedes responder con la típica de todos los biólogos. Depende. Depende de la especie. Sí. La iba a maquillar un poco, pero depende de la especie. Depende de la especie. No, fíjate que no es que las hormigas realmente dañan las raíces.
O sea, el problema que se da, por ejemplo, cuando hay hormigas en el suelo es que, pues, al final de cuentas arman su hormiguero. Pero, por ejemplo, para que una hormiga realmente arme un hormiguero en una maceta o en un lugar alrededor de una planta y la dañe, es porque, pues, también muchas veces el lugar en donde está armando el hormiguero está muy seco. Entonces, luego a veces eso me ha pasado, no sé cómo sea el lugar en la planta donde la persona que preguntó, pero a veces luego le dicen, es que mi maceta, mira, hicieron un hormiguero. Y luego ve su tierra y súper seca, ¿no? O sea, al final de cuentas el hormiguero para armarlo, pues en un lugar húmedo las hormigas no lo van a armar, ¿no? Necesitan un lugar seco para que ellas hagan sus túneles, ¿no? Entonces, y realmente no se comen a las raíces, o sea, ahora sí que se comen todo lo que hay alrededor, pero la raíz como tal no... O cuando la planta está viva no se la comen. No le dan sus llegues. No, no le dan sus llegues como tal. O sea, a la raíz directamente no la atacan. Realmente es como que el factor del hecho de que tu suelo no esté húmedo como debería de estar, sino esté seco, ¿no? Entonces ahí es donde ya entra un problema. Y mucha gente le sucede con los cactus. Que luego dicen, es que tengo mi cactus y mi cactus no lo... Ahora sí que lo tengo ahí y pues al final del día el cactus, aunque lo tengo ahí, no lo riego muy seguido y se seca, ¿no? Y luego se atasca de hormigas. Pero es porque ellas pues hicieron su hormiguero. Lo que sí hacen las hormigas es atacar flores y frutos. Eso sí, por ejemplo, en muchos árboles frutales luego se andan subiendo y pues, por ejemplo, te dan vuelo y te ganan, ¿no? Entonces... Véngase con este néctar, está Sí. bien delicioso, por azúcar. Sí, sí, al final de cuentas van por azúcar o los frutos. Ya está formándose el fruto a medias y son las primeras. Y luego, luego hay hasta varios videos de que la gente va y ve su fruto y lo voltean y por atrás tiene el hoyo de que pues las hormigas le dieron gane primero. O sea, ahí es donde las hormigas te dan... Y afortunadamente aquí no tenemos hormigas de esas cortadoras, ¿no? Porque pues sí Ándale. hay hormigas que te pueden fregar todo el follaje de Sí. la planta, ¿no? Porque pues sí cortan hojas y sí se las llevan. Pero aquí, pues aquí no hay. Jamás he visto aquí una hormiga llevándose una hoja. Ni tampoco que me hayan dañado las raíces, pero pues la respuesta que sería no, ¿verdad? Sí, no, como tal, Totalmente no. Y pues yo voy a leer otra pregunta por ahí. Aquí nos dicen, hola, feliz año 2022. Igualmente, feliz año. Feliz año. Sí, ¿verdad? sí. Dice, esta es nuestra super fan, ¿eh? Hasta así con todo y nombre, ¿eh? Ahí va Patricia Alba, ¿eh? Dice, en algún lugar leí que cuando te peinas, el cabello que queda en el cepillo no lo tires a la basura, sino que se lo agregues a tus macetas para que la tierra absorba los nutrientes que están en el cabello. ¿Es verdad? Sí. Ah, hijo, eso no me lo sabía, ¿eh? O sea, No, y fíjate que con esa misma pregunta me sucedió en algún en vivo como que sea. Como a mí, Me preguntan, relajo. oye, es que le puedo poner el cabello a la composta. Y yo, chis, el cabello. Ah, caray. Ajá, me quedé y luego, no, es que tengo una peluquería y así, ¿no? Y yo, pues no sé, yo creo que sí se compostea, pero fácil, ok, ya, siguiente pregunta. Sí, ¿No hay otra pregunta? Ajá, ándale. No, pero ya después de eso me puse a ver y sí, fíjate que ayuda mucho a que se degrade. Obvio, pues recomiendo mejor que pues hagas una composta, ¿no? Y lo metas mejor a la composta. Pero sí, resulta que pues por los puentes de sulfuro que arma, suele generar muchos sulfuros y azufres al suelo y pues al final de cuentas ayuda con nutrientes. Entonces sí, resulta que es bueno. De hecho, en las peluquerías pues actualmente hay quien a veces los recolecta y los echa a composta y pues genera. Y resulta que sí, igual también el de los perros, cuando las peluquerías también. Entonces sí es cierto esa... Órale, pues eso fue algo nuevo para mí. A mí me lo preguntó y dije, esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena. Sí, a mí también me agarraron en curva aquella vez y yo, ay, no, pues, quién sabe. Sí, claro, échale a la composta. Sí. Ándale. Ay, Ey. choqué. Tope. ¿Otra pregunta? Sí, tú. Sí. A ver, Vas. dale. Aquí hay una pregunta seria A ver. Muy serio. que siempre se han preguntado. ¿Las plantas sienten dolor? Ok, sí, es una pregunta muy buena. Next. Next. Esa es una de las que vamos a ver otra. No, fíjate que es que, por ejemplo, al final del día el dolor, pues es, ahora sí que va muy relacionado con el hecho, pues, del sistema nervioso que tenemos los animales como tal. Y pues ahí es donde realmente generan un dolor como tal, ¿no? El hecho de, pues, de que te pegas o algo y pues al final de cuentas tienes una respuesta a eso. Entonces, eso como tal, las plantas no lo sienten. Entonces, en definición general, un dolor no es como tal. Lo que sí tienen es una respuesta a cada daño que le puedas causar. Pero como dolor así de que diga la planta, ay, me dolió y voy a hacer... No, realmente no. Desgraciadamente no tienen dolor como tal las plantas. Pues supuestamente cuando tú cortas una planta o le haces una herida o estas cosas,
pues ese olor que nosotros percibimos, pues es el tipo de lo que estás mencionando, ¿no? Ajá, es como que un mensaje de, estoy herida. Ajá, pero al final del día es una respuesta química ante lo que le sucedió, pero pues al final del día como un dolor, o sea, pues te pegas en una mesa o algo y lo sientes que te están, no, como tal. Ajá, o sea, pues por ejemplo que le cortes una hoja y la plantilla, ay, me duele por el cortar la hoja. Ajá, no, realmente lo que hacen es generar sustancias y por lo regular esas sustancias son para como que alerta a las demás, eso ya se ha visto, que generan como lo que dices del pasto, de que el olor, pues al final de cuentas como que le avisan a las demás, pero es para que ellas mismas empiecen a secretar algunos compuestos, porque al momento de que tú cortas una hoja, hagan de cuenta que le dejas como una herida abierta, y en esa herida abierta por lo regular entrarían patógenos, entonces la planta lo que hace es generar sustancias que van a inhibir y al mismo tiempo empiezan a cerrar. Entonces esa es la respuesta que realmente tiene, pero pues un dolor como tal, no tienen dolor. Porque tú te acordarás de chiquito, ¿no? Que te subías a un árbol y te colgabas como chango y andabas ahí muy primitivo tú colgándote. Entonces te decían, no te subas al árbol porque le duele, lo estás lastimando. O sea, No, pero no. Pues es más que nada para que no estés lastimando el árbol Sí. porque Que a lo lo va a mejor y si quebrar. lo lastimas, o sea, lastimarlo sí lo haces porque pues estás rompiendo la vara y estás causando el daño, ¿no? Pero un dolor que el árbol diga, me duele, no, deja mi ramita, pues... es como que tal, no. vamos al comentario que les hice ahorita, ¿no? Nosotros pensamos como nuestro organismo, nosotros queremos Ajá. ver lágrimas, queremos ver llanto, queremos ver ahí un grito Grito de desgarrador. dolor. Me acabas de arrancar una hoja. Pero pues de alguna manera pues sí han de sufrir ahí pues un desbalance ahí. Y también como otro dato, también este tipo de secreciones que hacen es para avisar. Utilizan este olor para atraer a otro tipo de insectos para que ataquen a ese que le está atacando, ¿no? Sí. Que si está uno ahí, me está consumiendo este olor que ellos emiten, pues atrae a otro tipo de insectos, que ese insecto se come al que le está molestando, ¿no? O sea, son muy inteligentes. Sí, de hecho tiene... De hecho, es que no puedo encontrar ese estudio, lo mencioné en el podcast anterior, no sé si fue en el episodio anterior, donde hablaba sobre el ramoneo, ¿no te acuerdas? No. Muy mal, no sé dónde andabas. Pero bueno, ahorita que está Bruce aquí, se lo voy a comentar porque es muy interesante y lo quiero encontrar y nomás no lo encuentro, lo leí cuando estaba en la universidad. Hablaba sobre algún lugar de África, Ajá. donde habían también tipo caselas, no sé. Pues eran algunos rumiantes ahí que eran herbívoros Ya me acordé entonces. cuál. Sí, ya. Entonces te comían alguna especie de acacia. Alguna acacia se la comían. O un tipo de mezquite. El chiste es que llegaban estos rumiantes, llegaban y ramoneaban tanto que se terminaban literalmente todo el follaje de esa planta. Entonces los investigadores empezaron a ver, bueno, gente empezó a ver más bien que los venados o estos animales gacelas se morían de repente y están ahí tirados muertos. Entonces ya fue cuando llegaron expertos, empezaron a estudiar este fenómeno y encontraban, pues no sabían por qué se estaban muriendo, o sea, no les encontraban nada raro. Entonces empezaron a ver que cuando consumían ciertas plantas, se morían. Entonces estas plantas mágicamente empezaron a secretar un tipo de veneno, a producir un tipo de veneno como respuesta después de, yo no sé, de años, yo creo, no sé, la evolución. Donde pues llegaban a un punto donde envenenaban a estos animalitos, entonces se morían porque decían, oye, pues ya me voy a empezar a defender. Entonces lo interesante aquí no solo era eso, sino que a cierto porcentaje de follaje empezaban a producir ese veneno, o sea, no siempre lo producían. Eso fue lo que me pareció interesante porque, bueno, pues a lo mejor la evolución sí puede hacer que produzcas veneno como defensa, pero que lo hagas como a tipo conciencia, que digas, bueno, ya te estás pasando de lanzas, órale, muérete. Ahora sí muérete. Eso fue lo que a mí me pareció interesante, ¿no? Y de que mágicamente todas lo empezaron a producir, o sea, no nomás una. O sea, hubo una comunicación entre todo ese tipo de plantas, donde tú decías, bueno, si te empiezas a pasar conmigo, pues yo me voy a defender. Y entonces también esos animales aprendieron a no ramonear tanto. O sea, también dijeron, no, hasta aquí ya está bien, ahí te dejo. Te dejo esas hojitas, ya me voy. O sea, ¿tú qué crees que pasó aquí o qué te imaginas? ¿Cómo responde la planta? Y es que, por ejemplo, ahí suceden dos cosas interesantes. Por ejemplo, algo que es el hecho de que, por ejemplo, y veámoslo como una población, ¿no? Había una población de plantas. Imagínense que había unas 20 plantas, ¿no? Sí. Entonces llegaron estas, empezaron a comer la población grande de plantas, pero resulta que de estas 20 plantas, dos tenían en algún lugar en sus genes
esa capacidad de secretar ese compuesto que de cierto modo servía como veneno. Entonces, haz de cuenta que esos animales vinieron y pues estuvieron quemando ahora sí que todas las otras 18, pero justamente esas dos fueron las que empezaron a secretar ese compuesto. Y pues empezaron como que a tener esas dos su propio modelo de defensa. Entonces esas dos lo que hicieron fue propagarse en gran medida y pues al final de cuentas de ahí crece una nueva población y ya es en donde dices, ay, es que hay muchas plantas en donde pues se está viendo ese comportamiento. Pero muchas veces lo que sucedió fue eso, ¿no? Que pues empezaron a acabar la población de plantas, la planta como que cae en un cuello de botella, pero si hay 2, 3 que tienen la capacidad de generar eso y sobrevivir, pues son las que proliferan y otra vez la población pues se aumenta, ¿no? Entonces... Hay un gen por ahí que a lo mejor esté apagado, ¿no? Como dices tú, ya se están sintiendo ya en peligro de extinción, digan, se está acabando con nosotros, Pues es se active, ¿no? Y... parte de la selección natural. Ándale, sí, exactamente. O sea, las que no producían esa sustancia O sea, se las comieron, se murieron, y las que sí la producen son las que están sobreviviendo ahorita. Sí, y luego a veces algo que sucede, por ejemplo, en esas dos, pues a lo mejor lo tenían de cierto modo o guardado en sus genes o empezaron a mutar para que cierto compuesto tuviera esa capacidad. Y fue así como que, no mágicamente, pero sí por la parte de mutación y por buscar de cierto modo un modo de defensa, pues resulta que ese compuesto o la producción de ese compuesto mutó genéticamente para que se produjera y resultó viable. Ahora sí que gracias a ese evento fortuito resulta que ella sobrevivió. Pues como sobrevivió logró generar semillas y pues las semillas llegaron a otro lado, crecieron y ya todas tenían esa característica pues arraigada en los genes, por así decirlo. Entonces ya crecen y al momento de que otra vez la vienen a atacar, pues te empieza a dar esa capacidad y ya se vuelve pues un carácter bueno en la población. Entonces eso es muchas veces lo que sucede y y ahí es donde está el punto de que pues por ejemplo las plantas pues tienen una capacidad adaptativa muy rápida y sobre todo en un periodo corto de tiempo. O sea, no necesitan a veces como el humano, ¿no? O sea, tener... millones de años. Exactamente, o sea, mucho tiempo y pues en un periodo corto pueden hacerlo y sobreviven. Entonces ahí es algo muy interesante con las plantas, la verdad. Pues sí, pues fue algo muy rápido. Para que yo lo haya notado así de la nada, fue así como que algo muy rápido, ¿no? Fue, pues estamos hablando de la vida de un humano, nada más donde se pudo ver eso. Y luego, por ejemplo, ahí está el hecho de que, por ejemplo, una sola planta, pues realmente cuántas semillas puede producir. Entonces, si produjo 30, 40 semillas, luego produjo y si 2 veces al año florea y produce semillas, pues imagínate, ¿no? En cuánto tiempo luego pudo colonizar un lugar, pues al final de cuentas hacerle frente al daño que se le estaba presentando. Sí, sí. Y es que no lo pude encontrar, pero me gustaría más investigar si... Yo también lo voy a buscar. Sí, si en realidad nomás fueron esa zona, o sea, si esa especie nomás en esa zona o en realidad en otras zonas también, ¿no? Si nos vamos estrictamente a lo que nos mencionas, pues a lo mejor nomás en esa zona, esa población tiene esa característica de poder producir este tipo de compuesto, pero no esa misma especie en otro lado, ¿verdad? O sea, ahí, pues como dices tú, pues estamos hablando de ya una evolución y a corto plazo, ¿no? Selección natural. Eso me recuerda un poquito al chile, ¿no? A la capsaicina. De que es un mecanismo de defensa que el mexicano se lo pasa por... Sí. El mexicano dijo, sí, pues presta. Sí. Que dicen que es bueno para, pues para muchas cosas, ¿no? Pero ahorita me hicieron un comentario ahí de que era bueno para el colon, creo. El sí, chile. no sé. O para... No sé, no me hagas mucho caso. No, porque te hace daño en el colon, ¿no? Creo que no, creo que no. Creo que no es tan bueno. No sé quién te dijo eso, pero no. No, espérame, es que era bueno para algo, pero sí creo que sí. Pues luego se lo ponen al champú, ¿no? Pues a Ajá, todos, para ¿no? para el cabello, Para el cabello, sí, que sí, eso estimula, se eso sabe sí he que visto Sí. mucho. Pero para... creo que no. Creo que no era eso, ¿verdad? Ya para intentar olvidar eso que dije, déjame leer otra pregunta que dice. Si es cierto que le hacen bien las cáscaras de plátano y de papa a los arbolitos, Bueno, como como nutrientes, abono, como como abono, ajá, a las plantas. Sí, ahora sí que eso está... Ahora sí que algunos estudios han visto que, por ejemplo, la cáscara de plátano tiene mucho potasio. Ajá. Entonces, algo que necesitan Potasio. mucho... Ajá, el potasio. Es Potasio. algo que necesitan mucho las plantas para poder florear. Entonces, hagan de cuenta que las plantas, un nutriente así indispensable es el potasio. Entonces, como las cáscaras de plátano tienen mucho, ahora sí que al momento de echarlos al suelo ayudan. Y el problema en el que nos metemos ahí cuando tú nomás avientas tu cáscara es que pues esa cáscara tiene que degradarse.
Entonces no nada más puedes agarrar y vale, te da mi cáscara, que es lo que luego mucha gente hace, ¿no? Ay, pues estoy abonando las plantas y avientas tu cáscara, ¿no? Entonces, pues, ahí tiene que degradarse y todo el show, introducirse y aventarse un ciclo, ¿no? Cuando nosotros hacemos composta o a veces hacemos el mentado té de plátano, que pues es uno de los fertilizantes, yo creo, en la agroecología, así. Ahora sí, Ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí, ¿Cuál es la receta de té de plátano? Hagan de cuenta que realmente, por ejemplo, al momento de que estas cáscaras tienen ahora sí que sus nutrientes, que es principalmente el potasio, algo que se hace mucho es el hecho de hacer un té. ¿Qué sucede cuando están en el té? Pues al final de cuentas el agua hierve y pues rompe las células de la cáscara del plátano. Entonces libera de cierto modo el potasio que está ahí. Entonces ya queda disperso en el suelo y pues al final de cuentas queda de una forma en la que las plantas y el suelo, los microorganismos sobre todo, lo van a poder asimilar más rápido. Entonces en vez de que el microorganismo empiece a destrozar la cáscara, luego la vaya pues ahora sí que separando, al final de cuentas es una célula grande y tiene que ir desarmándola para que la planta la pueda absorber. Entonces lo que se hace en el té de plátano es ayudar a que eso sea más rápido, porque literal en el té pues haces que todos los compuestos que tienen las células pues terminen en el agua, ¿no? Y pues para esto pues le metes temperatura. Y algo que se recomienda mucho es también que le metas cáscaras de huevo. ¿Por qué? Porque resulta que el plátano o el potasio como tal ayuda a producir flor, pero para que se sostenga, para que estén duras, ahora sí que la parte que sostiene la flor, ¿no? Que le dé fuerza, necesitamos calcio. Entonces la cáscara de huevo pues es rica, ¿no? Entonces en calcio, al final de cuentas eso creo que lo sabemos bastante. Y pues lo que se hace es meter ahí dentro en ese té cáscaras de huevo. Ahora, ¿qué puedes hacerlo? Ahora sí que ya como receta, pues es una cáscara de plátano entera con unos 5 o 6 cáscaras de huevo. Entonces lo metes en cerca de 1 litro de agua, lo pones a hervir, lo dejas tapado para que pues no se evapore todo eso, porque pues también son nutrientes. Y ahora sí que ya que hierva lo dejas que enfríe y luego se lo echas a tus plantitas. Y eso pues al final del día es un fertilizante muy muy bueno para ayudar a la floración. Súper recomendado, ¿eh? Órale, sí. le preparas su enchur. Órale. Sí, ándale, un enchur ahí. Sí. Aquí se me hace interesante que mencionó la papa, o sea, la cáscara de papa. Ah, sí, es que la cáscara de papa, fíjate que algo que tiene es que tiene mucho almidón. Y tiene también muchos de ese tipo de sustancias. Entonces también ayuda. Pero esa más que nada lo que hace es beneficiar a los microorganismos que hay ahí. Ah, ok. De hecho, por los carbohidratos, ¿no? Ajá, ayuda ya a otros organismos, ¿no? Sí, de hecho, muchos fertilizantes como que indirectamente decimos, es que es para la planta, pero más que nada es para los microorganismos que están alrededor y ellos ayudan a la planta y pues ahí se da toda la felicidad, ¿no? Pues es como lo mismo en nosotros aplica cuando comes fibra. La fibra no es para ti, es para los microorganismos que tienes en el intestino, que les ayude a hacer pues la parte de la digestión. Ajá. Que tú no puedes hacer. Sí, de hecho, exactamente. Pues mira, no lo había pensado, ¿eh? Sí, no, y es que a veces es lo que no vemos, como que, pues al final de cuentas la relación simbiótica entre muchos organismos, pues se da, ¿no? Y por ejemplo ahí estamos hablando de, pues ahora sí que nosotros con las bacterias, pero las plantas pues también están generando la unión con las bacterias. Uh-huh. Y a veces eso sucede, ¿no? Que pues le echas ahí tu líquido de papa y los microorganismos crecen y pues le ayudas bastante. A mí me gusta mucho hacer esa analogía de cómo lo estás viendo en las plantas o cómo lo estás viendo en cualquier otro organismo y hacer la analogía al ser humano como para que lo entiendas. Okay. Entonces así es como lo entiendo yo y por eso me gusta explicarlo de esa manera. Sí, de hecho muchas veces así la gente dice, sí, cierto, o así como funciona. Sí, mencionar algo familiar para que ellos digan, pues ya entiendo cómo, ¿no? Sí. Porque por ejemplo ahorita hablamos de las micorrizas y todo eso, se empieza a hablar con un lenguaje que pues mucha gente va a desconocer. Sí, de hecho. No, sí, esto y aquello, nutrientes por aquí, nutrientes por allá, química aquí, química allá. Y al fin de cuentas te quedas así de que, pues bueno, no entendí de todos modos nada de lo que dije. ¿Quién sabe qué dijo el Bruce? Pues el Bruce dijo muchas cosas, se escuchan interesantes, ¿eh? Ahorita ya no tengo yo otra pregunta por aquí, ¿tú tienes alguna otra? Pues hay una pregunta que se repitió, pero pues no sé cómo abordarla. Pues es que algunos me pusieron como comentario marihuana y dije yo, bueno, sí. ¿Qué tienes? Es una planta, sí, pero ¿qué? Pues como el cultivo. Fíjate que ahora sí que viéndolo desde el lado de YouTube, de hecho, si tú te dedicas a las plantas, ahora sí que lo más buscado en todo es cómo cultivar al final del día la marihuana. Pero pues ahí depende de, por ejemplo, pues no sé qué, un consejo a lo mejor es, por lo regular se ocupa humus de lombriz, lo que ayuda mucho para que produzca y crezca bastante bien. Igual también pues tienen que checar sus horas luz,
porque pues si se te pasa el tiempo, pues es como cualquier planta, o sea, tienes que ver la floración, tienes que ver ahora sí que sea macho, sea hembra, y pues varias cosas ahí, pero no sé exactamente qué problema tengan ahí. Es que, por ejemplo, ahorita está muy de moda lo que es el cultivo que indoor, ¿no? Que le dicen. Ajá, el indoor. Sí, como El indoor. personal. Digo, bueno, pues los que cultivan ahí su marihuanilla en sus casas, pues ellos lo practican desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahorita ya te venden hasta en Amazon o en Mercado Libre tus lámparas y todo esto para que regules, temporizadores y todo para que hagas ahora sí que un tipo vivero o lo que quieras dentro de tu casa, ¿no? Sí, de hecho te venden ya hasta unas, como casitas grandes, pero pues son literal de... Bueno, la armas con tubos y luego la envuelves como con unos plásticos, pero por dentro son como del color del aluminio, como aluminio. Entonces ayudan a que refleje toda la luz. Y pues tú ya le pones tus lamparitas y ahí la mantienes y pues hay quien la produce ahí. cultiva, sí. Sí, pues al final del día para su cultivo indoor y no nada más es para marihuana el indoor. Realmente yo conozco gente que tiene tomates y tiene lechugas o cosas así. Pero pues actualmente pues lo más buscado es para eso, ¿no? Ujú. Pues mira, ahorita me gustaría entrar a hablar algún tipo de curiosidades de las plantas, datos curiosos o así. Después de eso, si quieres, pues ya nos empiezas a hablar un poco de los productos que tú tienes, que tú vendes, de los que tú mismo fabricas, ¿no? Y Sí. entonces tienes allá la venta. Sería interesante que nos hablaras también un poco de ellos, porque yo recuerdo que te dije, oye, ¿qué onda con el jabón potásico, ¿no? Dije, Jabón potásico. sí, dije yo, bueno, es algo. Pues muchas cosas ahí que aquella vez que hablamos, que de hecho fue algo al revés, que acá me entrevistó a mí Bruce, cuando hablamos de los animales exóticos, pues también hablamos ahí antes de empezar a grabar, pues hablamos mucho de plantas y todo esto y me mencionaste varias cosas. Entonces si quieres ahorita las mencionamos. ¿Tienes algún dato tú curioso que digas, esto es curioso? No. Es tú. Es que, es que me pasa como cuando te preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Y Sí, híjole, pues hay muchos, Ajá, ¿no? o dime O una sea, canción para ponerla, ¿no? Ándale. Por ejemplo, ahorita que yo estoy viendo aquí A ver. el baobab, ¿sabes cuál es el baobab? No. ¿No? ¿Tú lo conoces el baobab? No, me suena, pero no. ¿No? Pues el baobab es este árbol que parece un camote así totalmente así en el suelo. Son los africanos, ¿no? Son los africanos, estos Ajá. que ves así con un troncote Un totalmente. tallo muy No es el grande. Ginkgo biloba, ¿no? ¿Es ese? No, el Ginkgo biloba es Ah, otro. totalmente otro. Que acá abrí siempre le digo, mira, ese es el Ginkgo biloba. Cuando quiera lo vemos, ese es el Ginkgo biloba porque pues las hojas son muy características, ¿no? Pues supuestamente estos árboles que pues los habitantes de África le llaman baobab, pero ahí comúnmente se le conoce como el árbol camello, porque supuestamente puede guardar una capacidad de hasta 1000 litros de agua de ese troncote. Cuando ¿En hay serio? grandes sequías. Sí, Ajá. está bien raro, ahí googlearle cuando quieras. No es Pues como los aguaros. O sea, los aguaros ¿El son saguaro? cactus, ¿no? Pero que también pueden almacenar muchísimo Ajá, agua. totalmente, sí, pero pues estos te los encuentras y están muy bonitos, la verdad, pues te los encuentras aquí en este cuadro, no. Dije, a ver si en este cuadro africano ahí se ve un baobab, ¿no? Pero los has de conocer, ahí. Es que son unos africanos. Ajá, pónselos. Ujú. A ver. Ujú. Y otro dato curioso que pues siempre te lo vas a topar por todos lados es de que a las plantas les gusta la música, pero Las plantas, sí. también por ahí escuché que les disgusta la música. Ah, ya sé cuál. Ese Sí, arbolito, sí, ese arbolito es que es. También escuché por ahí que no solo les gusta, sino también les disgusta. O sea, no les vas a ir a poner no sé, a lo mejor le gusta la banda y tú le pones rock en español, no sé, o al revés. Pero dice que sí sirve, ¿no? Para una planta, tanto hablarle bonito como ponerle música. Sí, fíjate que ahí entran como que estas ondas de la, pues al final de cuentas de las ¿Y les vibres? de las vibras y De las las vibras. ondas al final del día que emiten el sonido y que ayuda de cierto modo a generar. Fíjate que ahorita que hablas de las vibras, a lo mejor un dato curioso, igual no sabemos si realmente es cierto, pero por ejemplo algo que se pueden llegar a hipotetizar es que al final del día también, pues nosotros tenemos ciertos microorganismos que están alrededor de nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor eso quedaría como un dato curioso, ¿no? Pero tenemos ciertos microorganismos que están alrededor de nosotros y al mismo tiempo que nosotros llegamos con, por ejemplo, con las plantas, pues ellos también tienen como que sus microorganismos, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos como que, pues, buen trato y así con las plantas, pues al final del día hay quien ha dicho que a veces son realmente esos microorganismos quienes interactúan.
y a veces ahí es donde entra como que esas ondas de, es que tiene buena mano, tiene buena mala mano. ajá. O sea, no es tanto a lo mejor que tengas buena mano, sino que... Tiene buenos vicios. Ajá, ándale, tiene como que tiene buenos bichos, ¿no? De hecho, ahora sí que hay gente que lo ha visto hasta, por ejemplo, esas cuestiones, por ejemplo, del aura y todo eso, que a veces puede ser que sean los mismos microorganismos que tienes alrededor y pues interactúan, ¿no? Entonces, hay quien ha dicho que pues... Sí, de hecho esa onda está bien interesante. Sí. Pues está muy fumada, hay que hablarle Olga. a Olga, ¿no? Porque tuvimos un podcast donde entrevistamos a una persona que percibe las auras. ¿Oh, en serio? Sí. Y la Es que luz, no ¿no? llegué a Dice ese que entre más, no sé, la aura, la persona sea más alegre o tenga muy buena vibra, más luz emite. Ujú. Digo, pues pueden ser muchos bichitos. No, sí, fíjate que yo he visto que hay, ahora sí que entre también, luego hay en el laboratorio que nos aventamos ondas, y pues al final de cuentas también luego han mencionado eso, ¿no? Que resulta que esas auras a lo mejor es el conjunto de microorganismos que tienes alrededor, que pues al final de cuentas ellos están emitiendo ciertas energía, ¿no? Ciertas conexiones en la que, porque pues, los microorganismos entre ellos para comunicarse, pues son interacciones químicas, ¿no? Entonces, pues comparten compuestos, entonces si están como de cierto modo alrededor de uno, pues a lo mejor, pues hay gente que sí logra captar ese tipo de ondas o ese tipo de luz que puede estar, y ahí es donde viene lo de las auras, ¿no? Entonces, un dato curioso y algo que por investigar, ¿no? Estaría... Igual, pues, si alguien toma una muestra de microorganismos alrededor de uno así, pues salen, ¿no? Y a lo mejor sería estar muestreando en diferentes lados, pero pues sí, ¿no? Al final de cuentas sí sabemos que hay microorganismos alrededor, y hay gente que se ha ido por... Pues por ahí, ¿no? Bueno, Sí, pues está mira, loco yo he tenido buena mano para las plantas. Yo no, algunas, a mí algunas, todo se me muere. No, tú no Todo. tienes bichos. Bichos chidos. No tengo Bichos chidos. Tus bichos O a lo están mejor te feos. falta interactuar con plantas, también a veces eso es lo que sucede. Mucha gente ha dicho que luego esos microorganismos se acomodan conforme cuando interactúas. Ajá. Entonces, Pues ahí es como donde... todo se me muere, ya, o sea, ¿Cómo ya? lo dejé de intentar. ¿Tu mamá es buena con las plantas? Tampoco. Ah, mira, No, puede ser no. algo hereditario también. Sí, sí. Mi abuelita es buena con las plantas, a lo mejor ella me heredó bichitos de esos, sí, por eso yo soy bueno ahí con las plantas. Pues puede ser. Puede Puede ser, no ser, sé, puede ser. andamos acá ya filosofando. Filosofando. Sí, ya. Otro dato curioso por ahí es que las plantas carnívoras, todos sabemos que pues, aunque no, es que sí comen carne, ahora que me acuerdo, sí comen carne. Sí, de hecho, las nefentáceas, las que son como canastas, esas agarran roedores. nepentes, ¿o cómo se llama? Ajá, Ajá. las nefentes, esas agarran roedores. De hecho, Sí. han sacado, ¿cómo se llaman? Algo- Ratas y diversos tipos de pues, a fin de cuentas de roedores, ¿no? Los han sacado de ahí Sí, y sacan no, y el puro anfibios, esqueletito. ¿no? Lo que les Ajá, caiga lo que le y- caiga ahí se lo botanean, ¿no? Entonces, Sí, no son totalmente carnívoras, pero no, sí lo son Sí, también. sí, sí. Pero lo interesante de el dato curioso es que estas plantas carnívoras no se comen a los polinizadores, porque al fin y al cabo también necesitan polinizarse como Sí. cualquier otra planta. Bueno, no todas. El chiste es que cómo lo hacen, cómo lo evitan estas. ¿Cómo crees? ¿Tú sabes el dato de cómo evitan que no comerse los polinizadores? Pues fíjate que yo lo que he visto es que lo que hacen es como que su flor crece mucho. Ándale, exactamente es eso, ¿no? O sea, alejan totalmente la parte reproductiva, ¿no? O sea, si ellas están aquí abajito en la base, pues ahí va un tipo popotito así, como para arriba, para que haya ahí arriba. Pero, pues, lamentablemente, como ellos no saben diferenciar entre si lo que llega y toca en la parte donde tienen sus tenacitas o lo que quieras, con lo que ellos capten al animal. Si llega un polinizador ahí, pues ni modo. Se lo Andabas muy perdido. Sí. No es mi culpa, yo no. Yo te puse acá arriba, acá te puse la señal y llegaste y Y te comí a comiste. casa. De hecho, igual como dato curioso, por ejemplo, las droseras que están abiertas, ven que Ándale. tienen los flitos, se tienen que tocar 3 veces. Y si el insecto las toca 3 veces, ya se cierra. Si no, se queda abierta. Ese es como que un dato curioso. Ahorita se me acordó. Me llegó. Sí. Pues es que pues ahí nos vamos como que poco a poquillo, ¿no? Por aquí hay un nombre que se llama Grayidifilea. Puedes googlearla porque dice que es una flor de pétalos transparentes que es originaria de Japón. Órale. O sea, ¿qué le faltará ahí? Pues clorofila, no sé. Ajá, por lo regular. Carotenos. Al final, a veces, muchas veces también depende de la cantidad de luz y en dónde los produzcan. Porque luego, si las producen en vivero, pues ahí se agarran luego colores bien 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 ¿no? extraños, sí. De hecho, ahí es donde sacan muchas variedades de colores antes que en otros lados o así silvestres. Luego silvestres son medio, pues sencillas. A fin de cuentas no batallan tanto. Órale, sí está interesante, ¿no? Sí, Órale, son como sí está bonita. transparentes. Y pues hay que hablar de la celaginela. ¿Te acuerdas de esa plantita muy famosa? Me suena, pero no. Esta planta que, de hecho creo, no sé si por aquí en los desiertos sí se encuentra.
que es la planta esta de la resurrección. Ya sé cuál. ¿Te acuerdas? O La sea, que está toda enroscada y sí. luego agarra agüita y... sí. O sea, puede perder totalmente casi el 95-97% del agua. Ujú. Y puede revivir con cualquier rocío ahí que se encuentre, pero esta planta, o sea, totalmente puede perder todo el agua. Se queda ahí, tú la ves y parece una planta muerta. Creo que hay unas que han durado años, ¿no? Sí, o sea, duran bastantes Ajá. sequías así, o sea. Yo recuerdo que hace muchos años vi ahora sí que en esos documentales que tenían una y que la iban a revivir. Y pues al final del día le echaron así como un balde de agua y la misma planta empezó a abrirse. Pero pues ya después explicaron que pues no era que la estaban reviviendo, sino la planta pues es un mecanismo como de defensa. Pues esto me viene a un recuerdo. Te venden un kit ahí totalmente de plantas para infusión. Donde viene que el palo azul, que el equiseto, varias cosas. Ujú. Pues entre todo ese revoltijo venía una celaginela también pequeñita. Órale. Entonces todo, la celaginela no sé en realidad para ser diurético como todas esas plantas, ¿no? Pero lo metieron totalmente a hervir, no te miento, o sea, hirvieron todas, o sea, pues hicieron un té con eso, lo hirvieron y pues toda la basura. Entonces, esa planta yo recuerdo que la vi y pues ya después de que la hirvieron y todo, pues hizo pequeña y se quedó así enroscadita y también parecía ya muerta y la aventé al jardín. Entonces no me creerás que era una lluvia, se abrió totalmente, o sea, no solo pueden perder casi la totalidad del agua, sino también pueden aguantar esas temperaturas, o sea, hierven totalmente. Y sí creo que no tiene ni raíz, ¿no? Ni nada. No, o sea, tienen una raicilla ahí, pero pueden andar despegadas de la raíz sin ningún problema, o sea, yo creo que el rocío de las mañanas, con eso tienen. ¿Es una planta no vascular? No tengo idea. No, creo que sí es. ¿Sí es vascular? Sí es vascular, sí. Así la giniela no es una ¿cómo les llaman esas? Una arquegonía, no, ¿verdad? No ando yendo muy allá. Pues la mayoría de las no vasculares son arquegonianas, ¿no? O ya estoy diciendo locura. ¿Por qué nos metes en apuros, Perdón, pero ¿saben qué? ¿Qué? Me acordé de un dato curioso. A ver. A ver. Que la flor más grande es de la planta Rafflesia arnoldi. Y es la que huele a cadáver, que huele muy, sí, muy feo. cierto. Que florea quién sabe cuánto, Sí. ¿no? Ajá, que cada O 80 sea, años abren, ¿no? Algo eso así. es un Pokémon, ¿no? Ajá. Es Se basaron el para hacer un Pokémon. De hecho, se Baiklon, basaron, creo. ajá. Y sí, pero me acordé de ese dato curioso. En algún momento tenía que salir Me alguno. acordé de Pokémon, Sí. Todas mis referencias son Creo que el con Pokémon también huele feo, ¿no? Sí, Gloom. es el Ajá, que huele también feo. tiene- Ah, pues de ahí le sacaron. Bueno, Sí. es que Pokémon está inspirado totalmente en plantas, animales y hongos y qué más. Y de ahí te saco todas mis referencias. Sí, ¿verdad? O sea, es que estaría chido hacer un podcast acá para hablar de Pokémon y sus referencias, ¿no? En Estaría animales chido. y en plantas. Estaría padre. Mira, la planta esta, la diente de león, a la que todos soplamos, Ujú. es comestible, ¿eso lo sabías? Sí, eso sí, le había escuchado. De hecho, hay quien dice que creo que puede sustituir hasta una lechuga, ¿no? Algo así. Pues sí, pues es que tiene mucha vitamina K. Y sus flores las flores los usan para hacer vino. Y la Ah, raíz se eso sí no usa sabía. para producción de refrescos y todas esas bebidas y esas cosas. Yo había visto porque alguien una vez me comentó que ahora sí que del pueblo donde venía agarraban esa como para ensalada. Y decía que lo mandaban al campo, las cortaba y luego ya regresaba y pues literal, pues, nada más se le daba un lavadón y órale, ¿no? Y se armaba la ensalada. Y se la ponían ahí como, pues, como parte del conjunto de ensalada y que sabía muy buena. Y yo así como, no, pues yo nada más la agarraba para eso, ¿no? Además la agarraba para soplarle, ¿no? No sé, sentirte acá. Pues bueno, antes de que nos metamos en apuros con estos datos tan curiosos que no sabemos ni qué onda. Así como te que te Puras pregunta. mentiras. Sí, va. Ya sé. Puro rollo aquí. No, pues sí me gustaría que nos hablaras de tus productos, ¿no? De todo De lo los que ofreces productos. ahí en tu canal. Ah, ok. Bueno, es que, por ejemplo, en las plantas de Bruce, fíjate que realmente tenemos a la venta principalmente lo que es humos de lombriz. ¡Playeras! ¡Ah, no! A ver, ¡Gorras bordadas! gorras para todos. Chucky-nable tiene una gorra. Tazas con mi logo de... Ándale, la Merch, American. Merch. No, principalmente tenemos la venta de composta y humus. Fíjate que ahora sí que haciendo promoción tengo un programa ¿Qué que es se llama- humus? que es humus. El Sí. humus de lombriz. Ahora sí que lo que produce las lombricompostas. Algo que a mí me apasiona también mucho y yo creo que lo voy a seguir haciendo toda mi vida es hacer lombricomposta. Entonces, producimos ahorita ya a escala mediana, no tan grande, pero ya se empieza a producir y ya tenemos a la venta. Y esto se da principalmente porque tenemos un programa que se llama Bueno en Proceso. Entonces este programa se encarga de recolectar desechos orgánicos y los hacemos a través del proceso de lombricompostaje y los convertimos en abono.
Ahorita nada más está en Puebla, pero pues espero que pronto llegue a todo México, ¿no? Para acá Ahí me también, verán. para acá. Sí, sí, Para- ¿no? Igual ahí pueden. Y de hecho, junto con las plantas de Bruce, colaboramos con una empresa que se llama Tareida, que es donde estamos produciendo inoculantes. Como les digo, yo trabajo mucho con los microorganismos, entonces hemos ya probado que esos microorganismos tienen la capacidad de inhibir ahora sí que algunas enfermedades en plantas y además generar hormonas y potenciar el crecimiento en varias plantas. Entonces lo que se ha hecho, de hecho hay una formulación ahorita que pues esta formulación tiene 6 bacterias que tienen la capacidad en diferentes, ahora sí que diferentes cosas, pero potencian el crecimiento en plantas. Le dan hormonas, le generan nutrientes, le defienden enfermedades y tenemos ahora sí que un inoculante que es como se le conoce al hecho de que pues tengas a los microorganismos en líquido y los apliques al suelo para potenciar pues muchas cosas, pero principalmente las plantas. Entonces tenemos ese producto que pues se vende y tiene un costo, por ejemplo, del costo de jardín y ahora sí que en 50 pesos y ayuda al final del día a potenciar, que se llama multiplante. Entonces, pues no es más que un biofertilizante para que se aplique en suelo directo y ya te ayuda a que tu plantita crezca. Son estas botellitas que vamos a ver a veces cuando uno va al vivero a comprar su plantita. Que de repente ves ahí unas botellitas con etiquetillas ahí que dices, ¿qué es eso, no? Que lo ves así como hasta si fuera un pinón, ¿no? O algo así que pinol. Sí, o sea, una botellita extraña que te la acercas y dices, la biofertilizante. Sí. ¿Servirá? Siempre te preguntas, ¿no? O sea, porque pues no lo ves, tú lo quieres ver como una, no sé, marca registrada o un diseño muy bonito. Entonces a veces son sencillas, ¿no? O a veces hasta una etiquetita sencilla. Sí, de hecho a nosotros pues una botellita como de, yo creo que pues unos 20 centímetros y pues tiene una etiquetita ahí que dice multiplante y la marca, ¿no? Y es que también algo que tienen es que actualmente pues no se conocen como que en manera pues comercial muy grande, pero pues empiezan como que a agarrar vuelo por toda esta onda de que pues hay que dejar de contaminar. Aparte también de que pues actualmente después de la Revolución Verde se ha visto que el uso de fertilizantes sintetizados químicamente o los que se han hecho para comercializar pues ya están causando más un daño que un beneficio. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios dicen que cuando echan nitrógeno o cuando echan urea al suelo, pues la urea se pierde más del 60%. Entonces termina yéndose a la nada, ¿no? O sea, la plantita no la absorbe y pues al final de cuentas es gasto, ¿no? Y con estos nuevos productos pues no estamos aplicando como tal algo químico, sino microorganismos que lo que hacen es renovar y mejorar el suelo. Entonces ya que lo mejoran, que lo renuevan, pues se unen con tu plantita y pues la potencian en crecimiento. Allá ahora sí que se está usando mucho con maíz, ya tenemos varios productores que están ahí ahora sí que usándolo y vendiéndolo y pues al final del día pues están teniendo muy buenos resultados y lo mejor de todo es que pues hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? Entonces pues yo creo que eso también tiene muy buen soporte. Científicamente comprobado, ¿eh? Exacto. O sea, porque ya no le hagas feo a esas botellitas. Yo les hacía feo, la verdad. Yo las vi, sí. A veces era agua con colorante, ¿no? Agua con algo, ¿no? Sí, fíjate que hace tiempo una señora me dijo, ay, esto parece Pepsi. Y yo, Sí. Sí, a ver si coca rebajada. El lixiviado, ¿no? Que es también. los jugos ahí, esos que salen de la lombricomposta. Sí, de hecho, ahora sí que por otro lado también, pues como les digo, tenemos el humus, los lixiviados de lombricomposta, que pues también tienen microorganismos y ahí, pues también depende de cómo la hagan, pero pues sí, también sirven bastante como fertilizantes. Sí, porque sí dan desconfianza, la verdad. A mí sí me dan desconfianza. Para empezar, nunca he comprado uno. Pues será por la presentación, ¿no? Pues sí, es De como que es sí muy tiene mucho que muy ver. casera, muy- Ajá, sí, sí. aparte también yo siento que como que le falta marketing a todo Sí, eso. también. Sí, le falta más. Porque ya hay muchas empresas que lo están empezando a vender. Y por ejemplo, muchos lo que han estado haciendo, pues es, por ejemplo, directamente con productores grandes, ¿no? Que es ahorita donde, pues, muchos están acomodando. Pero así, como por ejemplo, así en la casa o así, pues no tiene tanto auge. Y es lo que nosotros, hace desde como hace unos 5 o 6 meses, es lo que ya empezamos a hacer. Tenemos ahora sí que un producto que es la formulación para jardín, que es dosis de jardín, como le llamamos, y esta pues ya es para tratar de venderla a las casas, ¿no? Que sí, pues la mayoría de la gente dice, ay, ¿qué va a hacer esa botellita, no? Ajá. Y sí. Es magia, señora, es Ándale. science. Ándale, Science. es magia, science. Es mi ciencia atrás de esa botella. Sí. Años de estudio. Sí, de hecho, entonces es parte de lo que tenemos para vender. Igual ahí si quieren contactarme en las redes, ahí. De hecho, por lo regular, varios videos que tengo también explicando cómo funcionan, qué hacen y ahí parte de la divulgación que hago. Y pues también trato de que la gente pues los conozca, ¿no? Que es algo que
que deben de entender, por ejemplo, con la plantita, ¿no? Que no nada más es cuida la plantita, sino el suelo y los microorganismos que tenemos alrededor. Sí, y pues con esto a mí me gustaría, si no tienes algo más que agregar, ¿no? Pues con esto me gustaría ya cerrar el episodio donde tú digas tus redes sociales, donde te pueden contactar, tu canal de YouTube, pues ahí yo me he dado mis vueltas a tu canal y me he puesto a ver algunos videos y pues son totalmente informativos y ayudan bastante y más cuando quieres ahora sí que hacer tu huerto en casa, es que, bueno, pues es que eres muy diverso, o sea, hay videos de todo ahí, o sea, puedes entrar y lo que busques ahí lo vas a encontrar, entonces, pues lo que gustes ahí decir tus redes sociales. Va todo. que va, sí, de hecho ahí pueden encontrar principalmente para huertos, composta, microorganismos y a mí me encuentran como las plantas de Bruce, que más que nada se escribe Bruce, Bruce. con C y E, pero pues es parte del nombre y estoy prácticamente en Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook principalmente, ¿no? Entonces ahí en esas redes me pueden encontrar y cualquier consejo, cualquier cosa que necesiten, pues con gusto ahí pueden escribirme y a lo mejor no voy a contestar luego en el momento, pero les apuesto que en un día sí tienen la respuesta, ¿no? Entonces... No, inclusive yo que me metí a tu página y todo vi, ¿no? Que hasta pusiste tu WhatsApp, ¿no? O sea, pusiste tu número ahí para consultas, pues tío, es todo un consultorio, ¿no? Sí, de hecho pueden en la página directamente escribir al WhatsApp y ahí, de hecho contesto más rápido por el WhatsApp, güey. Sí, lo vi, dije, órale, está el WhatsApp, pone para consultas más, o sea, sí, o sea, Sí, totalmente. Igual un consejo, pues al final de cuentas es totalmente gratuito, entonces con que anden ahí por las redes se los agradezco. Sí, no sean tan egoístas con su conocimiento, o sea, no se lo queden, o sea, compártenlo, ¿no? Así se va, porque pues hay mucha gente que sabe mucho, pero a veces, no sé, es muy retraída y no le gusta platicarlo, o tienes que sacarle la información, ¿no? Así de repente, como que, ay, no se sabe bastante, pero le tienes que sacar la información. Siempre he dicho que así son los biólogos, como que... Pues es que el científico en sí es introvertido. Ajá, sí, de hecho. Así, Como entonces... que hasta que le sacas plática y dices, órale, pues sí le sabe, sí le mueve. Sí sabe. O tienen luego, yo con lo que me he topado muchos, con que muchas veces tienen como que ver que tienes el interés para que realmente como que la gente se ponga como que a contarte todo lo que hace. Porque pues yo, por ejemplo, también con varios compañeros, por ejemplo, ahí del posgrado, muchas veces es lo que sucede, que les preguntas y esto es como que, o te dan la respuesta así muy seca y ya hasta después de un rato es como que empiezan a soltar todo el montón de cosas que saben y así. Pero pues aquí andamos. Sí. Y es que tienes que tener tacto con las cosas, tienes que, por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo muy burdo. Pues ustedes saben que adquirí un borreguito. Todos lo vimos. Este borreguito, o sea, tú tienes una percepción de este borrego, tú también, Brice también, yo también tenía la mía. Hasta que lo tienes, hasta que convives con él, dices, wow, o sea, un borrego es algo muy diferente a lo que yo tenía pensado, ¿no? O sea, esto me recuerda mucho a una frase que dijo Lemus, ¿no? Este biólogo. Ah, sí. Muy importante, ¿no? Que lo que conoces lo amas y lo cuidas. Entonces, yo tenía una percepción de que los borregos, pues se va a escuchar feo, pero estaban medio mencitos. Pues nomás se la pasan ahí, y ya no como y ya. Pero son animales muy inteligentes, déjame decirte que son muy inteligentes. Saben reconocer todo. O sea, reconoce a Brice también, o sea, tienen sus horarios de comida. O sea, ya está pequeño, ve la teta y ya sabe, no, quiero teta, o sea. Inclusive, pues ahora que te asomas por la ventana, sabe que te asomas por ahí o sabe que salimos por el patio y se va y se asoma al patio porque sabe que por ahí salimos. En las mañanas está de este lado porque sabe que sale algo de este lado, o sea, es muy inteligente. Y a mí me quedé sorprendido. Digo, es igual a esto lo menciono porque tú con lo que estás trabajando te apasionas y lo conoces más y más y más y dices, qué chido, ¿no? O sea, igual en tu caso cuando tú me hablas de las cochinillas estas que yo les digo cochinillas que es que pues ella hasta su maestría trabajaste con lo mismo, ¿no? Cochinillas de agua termal. Ajá. Entonces, pues ya hasta que las conociste y te fascinaste de ellas, yo digo que así es con todo, ¿no? Y todo eso pues hay que compartirlo también cuando yo por eso me enfoqué mucho en siempre querer hablar de cactus porque a mí me apasionó y yo quería que todo el mundo supiera. Obviamente son cosas de nichos así pequeñas y yo siempre que he querido así como, ay, todo el mundo sépalo, lo importante que son y de dónde vienen y qué hacen y bueno, pues en fin, o sea,
nosotros cumplimos con decirlo, ¿no? Así como tú cumpliste con venir a darnos toda esta información que se va a pasar de aquí a más personas. Y supongo que alguien que escuche esto va a decir, no, pues sabías que el cabello sirve para las macetas, o sirve para el sustrato. Que eso es un conflicto, ¿no? El sustrato, siempre dicen, ¿qué es sustrato? Bueno, es que el conflicto grande con el sustrato es que pues, realmente el sustrato es el suelo en donde que tú combinas para obtener a tus plantas. Porque pues al final de cuentas tenemos suelo, que es el suelo en donde normalmente en el ambiente o fuera están las plantas. Y el sustrato es todo el conjunto que tú haces. Por ejemplo, ya cuando revuelves, no sé, humus de lombriz, perlita, esta fibra de coco, ya armas tú tu sustrato para que tu planta crezca óptimamente. Entonces, para que pueda crecer muy bien. Y luego está la confusión con tierra, ¿no? Que realmente, pues, por ejemplo, si le hablas a un geólogo o a alguno de ellos, te van a decir que tierra, pues, no es ni el suelo ni el sustrato. Tierra es el planeta grande y Sí. hasta ahí. De hecho, me han corregido luego, apenas tuve en un tutorial. No, es que no puedes hablarle de tierra. Tienes que hablar de sustrato o suelo. Porque la tierra es el planeta. Yo, ay, no, sí, tienes razón. Ya, Pero alturas, ahí es, ¿no? pero ahí es donde a veces uno, pues, como coloquialmente a veces se conoce eso, Sí. pues ahí es donde encuentras esas diferencias. Sí, siempre tuve también ese conflicto a la hora de hablar, no, que el sustrato y... Pues, ¿qué es el sustrato? ¿Qué es el sustrato? Y coloquialmente es tierra, a mí dime tierra. Sí, ¿no? Pero pues no. Porque el sustrato pues puede ser incluso hasta puras piedras, ¿no? Ajá, Para sí. sostén, así como lo hacen con las hidroponias, ¿no? Que tienen las raíces así como que en puras piedritas. Y con que tu planta crezca óptimamente, pues ya es sustrato al final del día. Que puede ser por agua. Pues, por agua. Sí, sí. Pero no, agua es la de nada, te gracias. Wow, no, pues muchas gracias, Bruce. Nos fuimos largo y tendido con esto. Sí. Mucha información. No, ¿Qué? gracias a ustedes por la invitación. No, de nada. Aprovechamos que viniste para acá, la verdad. Ojalá en la algo que próxima estás- vuelta también se pueda Sí. venir a hablar por de allá, otra cosa. No, ya también si nos quieres invitar a tu canal. Ay, ay, Sí, no, claro que ya sí. estaremos. Cuando aprendamos a usar el Zoom. Ya sé, ¿verdad? No, Igual, sí. y si hacemos una videollamada Nos por están Zoom consumiendo y la que se- tecnología. Sí. Suele pasar. Ya hablamos de eso alguna vez, ¿no? De que la tecnología ya nos estaba rebasando. Nos está rebasando. Estamos ya medio rufles ahí. Con la tecnología que si no te actualizas, mira, te consume, ¿eh? Sí, Cuidado. bastante. Pero entonces vamos a pasar a nuestras redes sociales. Ujú. Ya para concluir, entonces es Heresiarcas del Edén en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y para que nos escuchen, nos sigan en esta nueva temporada, vienen más cosas, entonces también por ahí luego va a regresar Víctor a alguno que otro episodio. El famosísimo Víctor, Sí. que fue un invitado y Sí. se quedó como integrante de por un tiempo, del pues. podcast. Es más, él anunció el podcast del inicio como que unos 5 o 6 Sí. episodios. Sí, O más. Sí, o más, ¿no? O Ajá. sea, pero pues sí, bueno. lo estuve Sí. escuchando por ahí. De repente también va a tener sus apariciones. Y pues en realidad todos, ¿no? Todos tienen sus apariciones. Ujú. Pues muchas gracias, Bruce. Gracias por Va que venir. va. Gracias a ustedes. Entonces, eso sería todo. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Sí, hacen un... O sea, tan... Cabrón, perdón. Me equivoqué de tapadera. No se me fue esa madre, ¿no? ¿Cuál? ¿El cargador? No, no, pedo, no. Ya ese shot ya me pegó ahí. O el primero y el último. Ya sé, ya no voy a volver a tomar.